Continuación, estamos con Darío Hernández Santana, técnico superior dietético canario, y actualmente él se encuentra trabajando en su consulta online. Además, Darío dedica gran parte de su jornada diaria a divulgar en redes sociales, pero también a escribir artículos para su blog, fisicología.blog. Además, es estudiante de nutrición dietética y humana, y en septiembre va a comenzar también a estudiar el grado de técnico superior en acondicionamiento físico con especialidad en gestión deportiva. Por todo el tiempo que te llevo siguiendo en redes sociales, yo te definiría como una persona que se encarga de simplificar tanto la nutrición como los buenos hábitos. Pero la verdad es que me encantaría que te definieses y presentarte en nuestro podcast. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta charla. Yo encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. No sé si merezco la introducción esa que acabas de hacer. Yo creo que soy un tipo bastante normal, sencillo, como todos, que tenemos un montón de cosas que hacer. Y es cierto que al final todos intentamos buscar la mejor forma de optimizar el tiempo del que disponemos, que al final todos disponemos del mismo. Es curioso cómo la mayoría de las personas que se quejan de que no tienen tiempo o de que van con prisas a todas partes son aquellas personas que curiosamente hacen menos, o de eso me doy cuenta cada vez que escucho ese tipo de discurso. Pero bueno, lo que comentas es todo cierto. Estoy ahora en mi segundo año de carrera y en septiembre empiezo la titulación en técnico en acondicionamiento físico, porque hace tiempo que me di cuenta de que solamente con nutrición la gente no mejora y la salud no es la óptima si solamente nos enfocamos en comer de la mejor manera posible. Cada vez tenemos más datos de que sin actividad física, sin ejercicio físico, esto no funciona. Y es por eso que me embarco en esta aventura ahora, a ver qué tal. También Joder, increíble, la verdad. comentaste hace poco en tus redes sociales que un día quisiste dejar de ser únicamente un simple instructor de actividades dirigidas y que decidiste luchar por ser algo más, y ahí empezó todo este mundo tuyo de redes sociales, de consumir tanta cantidad de información, estar leyendo tanta cantidad de libros. Quería preguntarte, ¿dónde empieza toda esta motivación y hasta dónde quieres que llegue? Antes que nada me gustaría aclarar lo de simple, porque hay personas que se molestaron con esa forma que tuve de escribir. En ningún momento lo dije de forma despectiva, que es lo que mucha gente entendió. Yo siempre fui instructor de clases dirigidas, me dediqué a eso durante un montón de años. También trabajé en animación hotelera, así que sé lo que es echar horas y trabajar a porrón, porque es así y al final es lo que hemos hecho todos en mayor o menor medida. Sí que es cierto que llegó un punto, un momento de inflexión, y si tengo que identificar uno, fue cuando yo trabajaba en un establecimiento deportivo en Fuengirola, en Málaga. Surgió la oportunidad, esto fue en 2017, a la Universidad de Málaga empezó a convocar, a reclutar, mejor dicho, a personas para un estudio que se hizo sobre recomposición corporal. Y en ese estudio estaban personas que todos conocemos, como Sergio Espinar, Salvador Vargas, o Ismael Galancho, Miguel Ángel Florido, entre otros. Y pues rápidamente fui y me apunté como voluntario para ese estudio. Y cuando vi los entresijos que se manejaban dentro del estudio, vi el laboratorio, vi lo que se hacía, me gustó bastante. Y de hecho fue cuando terminé mi periplo por Fuengirola y me volví justamente a Gran Canaria, que eso fue en septiembre, casi octubre de 2017. Pues aproveché justamente para matricularme en el técnico superior en dietética y justamente empecé durante el primer año de ese técnico superior. Yo seguía dando clases colectivas, impartiendo clases colectivas en un centro deportivo aquí local, y lo dejé definitivamente cuando empezó el segundo año del técnico superior. Tenía un mínimo ahorro y dije, bueno, hasta aquí. Este capítulo se acabó y tiene que empezar otro. Y bueno, en ese segundo capítulo estoy ahora. Y luego, lo que te quería preguntar, ¿cómo fue ese estudio? ¿En qué consistía exactamente ese estudio para mejorar la recomposición corporal? ¿Y qué fue eso que te gustó tanto de la experiencia que te hizo convencerte a decir, bueno, la nutrición es lo mío, quiero dedicarme a ello?
Se publicó en 2018, si no recuerdo mal, y lo que trataba de investigar el estudio era si una dieta cetogénica, en comparación con una dieta tradicional más alta en carbohidratos, era mejor o peor cuando hablamos de recomposición corporal. El estudio tuvo una duración de 8 semanas y casualmente el estudio fue aleatorizado y a mí me tocó dentro del grupo de dieta cetogénica. Entonces realizábamos mediciones periódicas y cuando la primera vez que yo entré en el estudio, en el laboratorio, recuerdo que coincidí con Salvador Vargas allí. Yo lo seguía desde hace mucho tiempo en redes, su trabajo para mí es un referente y claro, tenerlo justamente delante para mí era todo un shock. Entonces cuando vi la forma que tenían de comunicarse las personas que estaban en el laboratorio, cuando vi el DEXA, por ejemplo, que nunca había visto uno de cerca, eh, no sé, entendí que aquello me gustaba y también coincidió esa época en que se hizo también en Málaga el primer Better by Science, que fue un seminario de un fin de semana completo en el que estaban como ponentes Sergio Espinar, Miguel Ángel Florido, Salvador también estaba Ismael Galancho, entre otros. Y si unes una cosa con la otra, pues estabas en ese seminario viendo a aquellos tremendos cracks dando sus ponencias y uno pues piensa para sus adentros, y me gustaría ser un poquito de lo que es cada una de estas personas. Y bueno, no se trata de copiar ni de ser otra persona, pero en ese camino estamos y ese camino empezó en 2017 y ya estamos en 2021 casi finalizando y ahí seguimos, ¿no? Esa es la idea. Qué guay. Luego entraremos más adelante en el tema de la dieta cetogénica, todas las dietas, pero ahora te quería preguntar también, tú has conseguido un gran seguimiento en las redes sociales, has conseguido que un montón de gente vea tus contenidos, un montón de interacción. ¿Cómo empezó el tema de las redes sociales? ¿Cómo conseguiste acumular ese público y difundir eso, tener la pasión por difundir todo lo que estás difundiendo? Si te digo, te miento. La verdad es que no desconozco si existe una fórmula para llegar a más o menos personas, no lo sé. Yo lo que sé es que a día de hoy sigo haciendo exactamente lo mismo que en 2017, cuando en una cafetería, con el portátil en la mano y compartiendo la wifi del ordenador, compré el dominio, inauguré el blog y inauguré la cuenta de Instagram, aunque ya existía de antes, pero bueno, era personal, la transformé solamente en profesional y a partir de ahí lo único que he hecho ha sido compartir contenido. No sé si mejor, no sé si peor, un tipo de contenido interesado más o otro tipo de interesado menos. Yo trato de compartir siempre lo que me parece interesante, lo que me gusta a mí y que creo que también puede resultar interesante a la gente, pero no soy de revisar métricas, de revisar tendencias, ese tipo de cosas me interesa bastante poco. Cuando yo veo algún tipo de contenido en otra parte que me parece interesante investigar y desarrollarlo y tratar de plasmarlo en una infografía y compartirlo, eso es lo que hago, independientemente de que el tema esté de más tendencia o de menos. Yo sé que hay publicaciones que no le interesan a nadie, que a veces hago y luego lo confirmo, que evidentemente no le interesaban a nadie, pero la verdad es que me da igual. O sea, que al final trato de compartir lo que me interesa, lo que a mí me resulta que tiene cierto interés y al fin y al cabo, pues el contenido dentro de la temática de nutrición tiene, o entiendo yo que tiene cierta variedad y al final, pues siempre hay personas que les interesan más unos contenidos que otros. Entonces, bueno, pues no lo sé. No sé si tengo más o menos alcance, no sé qué funciona o qué no funciona. No sé decirte, no tengo ninguna bala mágica para eso. Lo que sí sé es que mañana seguiré haciendo el mismo contenido que hice hoy y que hice hace una semana y que hice hace un mes y que hice hace un año y que dentro de un año seguramente será igual si no pasa ninguna catástrofe. Qué bueno. Joder, qué interesante. Yo me esperaba una respuesta completamente distinta. Yo digo, igual tenía unas claves, pero bueno, luego al final ves que es trabajo duro y pasión por lo que haces lo que más marca el éxito, ¿no? El compartir lo que realmente te apasiona en vez de compartir algo porque crees que se va a viralizar o porque crees que puede gustar mucho. Creo que es lo más interesante, o por lo menos el contenido que a mí me gusta compartir. Sí que es cierto que hay momentos en los que hay temas que están
muy en boca de todo el mundo y sería muy fácil entrar en ese tipo de temas con posts que sean muy críticos, pero a mí ese tipo de contenido no me gusta, respeto a quien lo hace, pero a mí ese tipo de, o esa forma de publicar o de llevar las redes no me hace ilusión, no estaría satisfecho con mi propio trabajo, así que mi línea es otra diferente. Y bueno, a quien le interese genial y a quien no, pues hay un montón de cuentas que puedes seguir en redes, así que bueno, puedes buscar lo que quieras. Y luego, aparte del tema de la nutrición, también sé que te encanta el tema de la productividad, de la organización, de los buenos hábitos, la gestión del tiempo. ¿Dónde nace la pasión por leer tanta cantidad de libros de esta temática? ¿Crees que puede deberse a querer mejorar en la parte profesional relacionada a la nutrición o crees que tiene otra raíz? Am, no sé decirte exactamente el momento en el que me empecé a interesar más obsesivamente por este tipo de contenidos, pero sí que es cierto que coincide en tiempo cuando empiezo a pasar consulta online y veo que cuando leo los cuestionarios, la mayor parte de, vamos a poner entre comillas, problemas que tienen las personas con respecto a lo que rodea a su nutrición diaria son aspectos organizativos. Eh, Hay muchas dudas sobre la distribución de las comidas, sobre el timing. Cada persona tiene un trabajo diferente, tiene horarios diferentes, tiene familia, tiene responsabilidades. Y parece que hay gente a la que comer le cuesta mucho encajarlo dentro de su estilo de vida. Aunque esto parezca extraño decirlo así, hay muchas personas para las que comer es un acto rutinario que no es prioritario en absoluto y que es como una especie de responsabilidad extra cuando lo primero es todo lo demás. Entonces a partir de ahí, porque al final cuando empiezas a leer libros de organización, productividad, te das cuenta de que hay un montón de material que puedes extrapolarlo a la parte dietética. Y al final yo utilizo esos libros como consejo dietético adaptado a cada caso que me encuentro. Y creo que hay personas a las que les funciona y personas con las que, bueno, es un poco más difícil trabajar en esos aspectos porque hay personas que tienen vidas muy complejas, horarios muy difíciles. Pero bueno, creo que si alguien toma el control de su tiempo y trata de organizar bien los momentos en los que debería o tendría que comer, todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo, los objetivos llegan y te das cuenta de que cuando las personas logran esa armonía entre su vida laboral, su vida personal y su resto de hábitos, y entre ellos está, por ejemplo, la alimentación o el ejercicio, que eso sería otro hábito aparte, difícil de introducir, pues creo que el sumatorio de todo eso es el inicio del conseguir los objetivos, de acercarse por lo menos a los objetivos, porque lo que tengo claro es que sin organización el resto falla, el resto se cae, no sirve, es como un castillo de cartas, se va al suelo. Sin duda. Pascu Interesante. y yo siempre tenemos discusiones sobre este tema de la organización, porque yo consigo, por así decirlo, organizarme desorganizadamente y él se consigue organizar súper bien. También te queríamos preguntar a ti, por algo que nos ha llamado bastante la atención, que es lo organizado que eres tú en el día a día, tus rutinas, te levantas, lees. ¿Cómo sería un día en tu rutina? Creo que tú has dicho una cosa que es súper importante, o sea, tú encuentras organización en tu desorganización y en este caso Alex encuentra su forma de organizarse dentro de un sistema quizás un poquito más cerrado o un poquito más, entre comillas, otra vez, estricto, que habría que definir qué es esto de estricto. Y al final cada quien encuentra su forma de organizar su día y cada vez que alguien me pregunta qué sistema usas para organizarte, y yo siempre contesto lo mismo, da igual el sistema, a ti no te va a servir porque tu contexto es totalmente diferente. Lo que entiendo es que a la mayor parte de las personas les resulta mucho más fácil copiar sistemas o tratar de adaptar sistemas que sentarse, coger papel, lápiz, analizar cómo son tus 24 horas y a partir de ahí empezar a hacer ajustes. Pero es que lo primero es mucho más fácil y lo segundo requiere mucho más tiempo. Pero es que lo primero fracasa en poco tiempo y lo segundo, en mi opinión, es mucho más probable que tenga éxito a largo plazo. Entonces, a mí me encanta leer, pero no sigo ningún sistema que haya leído en ningún libro. He cogido pedacitos
aspectos interesantes que me han resultado útiles de cada autor y lo he adaptado a mi contexto, pero mi sistema no tiene nombre, por mucho que haya personas y autores o autoras que quieran vender su sistema para todo el mundo por igual y que le funcione mágicamente a todo el mundo por igual. Yo entiendo que en la vida real eso no existe, eso no funciona, eso es una utopía. Y que al final, pues la lectura es una parte muy interesante porque cada autor ofrece su perspectiva y desde esa perspectiva tú puedes usar aquellas herramientas que te parezcan útiles y que se adapten a tu contexto. Para contestarte la pregunta inicial, yo solamente uso dos cosas para organizarme: un calendario, que es visual, donde anoto las citas que son ineludibles, o sea, aquellos compromisos, como por ejemplo esta entrevista estaba en el calendario marcado con rojo, o sea, esto es un compromiso, y una libreta en blanco, un lápiz y una goma, y en la libreta anoto las tareas del día, las tareas de la semana, y en el calendario las fechas importantes. Y ya está, no necesito nada más. El calendario es una pizarra del chino que me costó una porquería, y la libreta es una libreta muy sencillita que de hecho no tiene nada, está en blanco, estas típicas libretas de puntitos que te ayudan a marcar líneas y demás, pero no necesito ningún sistema sofisticado. Odio las aplicaciones para organización, no me gustan nada, o sea, no me gusta lo digital para la organización. Me parece que es... me parece que contribuye a la esclavitud hacia lo digital, y yo, al menos en esa parte, que paso un montón de horas al día delante del ordenador, me gusta estar tranquilo, escribir, y en mi caso personal me da como paz y me resulta más útil, ¿no? Pero bueno, cada quien que use su forma. Hay bastantes cosas interesantes que has dicho, la verdad, y una es lo de que cada persona nos organizamos distinto. Y eso es algo importante que hay que entender por lo que dices, porque muchas veces el tema este de la productividad y la organización es como un negocio en el que cada autor dice: este es mi sistema, esto te va a funcionar perfectamente, esto va a ser lo que te va a ir a ti bien. Yo, por ejemplo, utilizo una pizarra, voy apuntando todo lo que se me viene a la cabeza, voy apuntando las tareas del día, voy apuntando cosas. No les pongo un plazo fijo, pero al final los acabo cumpliendo. Es mi manera de decir: mira, esto es lo que tengo en la cabeza, esto es lo que voy a cumplir. Y ese sistema funciona. Entonces, también lo hablé con Pascu, algo que me parece muy interesante, que cada persona tiene, por así decirlo, unas características de personalidad que le hacen, por ejemplo, que le guste más el orden, o que le guste, o que esté más cómodo con el desorden. Y eso es una de los principales factores que hace, pues, que quizás una persona tenga una rutina distinta de organización, y lo que, por ejemplo, para ti te hace sentir súper cómodo, a una persona un poco más desordenada o más cómoda con el desorden le hace sentir súper cerrado y súper esclavo de eso. Entonces me parece súper interesante, y el tema de apuntar las cosas, creo que es súper interesante, tener un diario, tener las ideas que se pasan por la cabeza, y eso creo que es algo que tiene bastante valor para todo el mundo, el apuntar cosas, porque si no se olvida lo que quieres hacer, se olvida lo que se te pasa por la cabeza, y al final no se consigue lo que uno quiere. Hay un libro que leí hace no mucho que se llama La solución a la procrastinación, que está súper chulo, se lo recomiendo a todos los que les guste este tema, donde el autor, que es doctor en psicología, habla justamente de lo que acabas de comentar, de aquellas personas que entienden o ven en la organización una especie de enemigo de la espontaneidad. Es decir, hay personas que entienden que organizarse es llevar una vida rígida dentro de ciertos límites y de ciertos horarios donde no hay lugar para la improvisación. Y es todo lo contrario. Aquellas personas que se organizan mejor encuentran más tiempo para dedicarle al ocio, a las personas que quieren, a estar con los amigos, etcétera, etcétera. O sea, son aquellas personas que se organizan mal las que están continuamente quejándose de que no tienen tiempo. Es lo que me parece más curioso. Totalmente. Sí, eso es verdad, la verdad. Porque si te organizas súper bien el tiempo, luego al final te acaba quedando tiempo y... Sí, sin duda, la verdad. Interesante pensar en ello. Ese aprendizaje lo obtuve de Chus Cámara,
Y la verdad es que tiene toda la razón y normalmente las personas que más organizadas son las que luego más tiempo disfrutan. Es como cuando íbamos en el colegio. Las personas que más estudiaban son las que al final más estudiaban cuando tocaba, menos estudiaban a largo plazo, porque el que suspendía tenía que estudiar para el examen, para la recuperación y para la segunda recuperación. Al final, si tú te organizas y haces lo que tienes que hacer, vas a acabar antes y vas a poder disfrutar antes también del tiempo libre, de tus actividades de ocio, de tus familiares, etcétera. Totalmente de acuerdo. Hay un libro que estoy leyendo justamente ahora, de Wayne Dyer, que se llama Tus zonas erróneas, que aunque es un poco duro de leer, es un libro de 1976, pero hay un concepto que sí me gustó bastante, en donde el autor dice que procrastinamos en todo aquello que es beneficioso para nosotros. La gente que procrastina en el entrenamiento se está perdiendo una actividad que mejora su salud. La gente que procrastina en el estudio está perdiendo una oportunidad de elaborar un mejor examen a posterior, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de identificar aquellos aspectos clave o importantes para nuestro desarrollo personal es escribir todos aquellos aspectos en los que estamos procrastinando. Seguramente son esos factores los que determinan un mayor o menor éxito, entre comillas, sea lo que sea eso, a largo plazo. Y ese concepto del libro me gustó bastante. Ese libro me lo he leído y la verdad es que me gustó bastante. Tiene sus cosas interesantes que se puede sacar, la verdad. A mí de ese libro me gustó muchísimo algunos ejercicios que propone ese libro. Como uno, por ejemplo, era para conocerte mejor, apuntar todas las veces en las que has hecho algo que crees que está mal o de lo que te avergüenzas. Y conocer todo tu lado malo, por así decirlo. Y creo que lo que dices también de que lo que no hacemos es lo que mejor nos vendría, también muchas veces esa cosa que evitamos o ese miedo que tenemos es lo que más necesitamos hacer y lo que más va a contribuir a mejorar nuestra vida. Entonces, ese libro, por mucho que sea de autoayuda, tal, tiene muchas herramientas que a mí me parece que son bastante útiles. Es interesante el libro, sobre todo por la estructura, por cómo está escrito, porque de cada zona errónea, como el autor las llama, él primero la define, luego propone o expone situaciones en las que se suele dar en la vida diaria, luego también expone por qué las llevamos a cabo, es decir, cuál es la gratificación que obtenemos de esa actitud, y en último lugar propone ciertas soluciones. Entonces, si te vas a la parte práctica y eliminas el resto del discurso, que en mi opinión es excesivo y hay un montón de relleno en el libro, creo que se pueden sacar un montón de herramientas útiles. A mí me está gustando al 60%, venga, va. Qué bueno. Pues creo que podemos ir ya a habíamos pensado en hacer una ronda rápida de preguntas de mitos y verdades sobre la nutrición. A ver qué opinas tú de ellas. Bueno, a ver si hay suerte y me sé la respuesta. Vale, podemos empezar por uno de los, no sé si mitos o una de las frases más típicas en todo lo que está relacionado con el tema de la nutrición, y es la obligatoriedad de consumir 5 piezas de fruta al día. ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es simplemente un consejo fruta y verdura, fundamentado? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Hace poco publiqué una infografía sobre eso y no son los primeros datos que tenemos de que el consumo de frutas y verduras se asocia con menor mortalidad por todas las causas. Tenemos ahí los datos que están sustentados por estudios de observación, con las limitaciones que sabemos que ese tipo de trabajos tienen, pero en mi opinión me gustaría creer que tanto frutas como verduras, por su contenido en micronutrientes, su contenido en fibra, lo cual va a aportar mayor saciedad, es un acierto en cualquier tipo de pauta. Yo no pondría número. Ya hay bastantes personas, o por lo menos yo lo veo en consulta, que le cuesta un montón introducir ya no solamente frutas, sino también verduras en sus diferentes tipos de preparaciones, con lo cual, más allá de estar poniendo un número estándar para todo el mundo, yo diría que cuanto más mejor, cuanta más variedad también mejor, y que a partir de ahí pues que cada quien trate de introducirlas de la forma en la que más apetecible les resulten y que mayor adherencia tenga en la dieta. A veces pasa lo mismo con el aspecto de los mágicos 10.000 pasos, que parece que superando ese umbral obtenemos una especie de superpoder. Tampoco tiene ningún sentido. También diría en este caso que más es mejor,
y que cada persona dentro de su contexto pues que haga lo que pueda. Entonces, más que imponer según qué normas y cifras a las personas, le diría que, bueno, no está de mal que traten de averiguar cómo pueden disfrutar de introducir estos dos grupos de alimentos. Así que, bueno, esa sería mi respuesta y generalmente es la que suelo dar a aquellos pacientes a los que les cuesta introducir estos grupos de alimentos en su pauta diaria, ¿no? Perfecto. Segunda, los hidratos por la noche engordan. Uh, Mito y de los grandes. Al final, pues a día de hoy podemos tener cierta certeza de que sería en este caso un superávit continuo alargado en el tiempo lo que generaría un aumento de peso. Este aumento de peso va a ser muy diferente dependiendo del tipo de sujeto que tengamos delante y del nivel de actividad física que desarrolle en su día a día. Pero bueno, en este caso me atrevo a decir que es una afirmación que tiene poco fundamento y que, bueno, deberíamos desterrar ese mito de una vez porque impide que haya muchas personas que disfruten de ciertos grupos de alimentos en diferentes horarios. Otra cosa que también es importante recalcar es el aspecto de la crononutrición, que también a día de hoy está muy investigado y cada vez se investiga más, que bueno, que podría haber ciertos matices en esto de consumir carbohidratos a última hora de la noche, pero bueno, para quien le interese este tema, por ejemplo, Marta Gauralet, que es una investigadora española, ha publicado trabajos muy interesantes, así que las remito a ella para que profundicen en este tema. Vale, perfecto. La tercera afirmación sería: los alimentos integrales engordan menos. En este caso, como al principio, hablando de el número de cosas que tenemos que hacer al día para llegar a un determinado estado de salud, durante mucho tiempo también se asoció que lo integral era mejor que lo no integral. Ahí podríamos abrir un debate interesante sobre, por ejemplo, la idoneidad de incluir cereales refinados en qué tipos de población. No es lo mismo una persona que se pasa la mitad de su día sentado porque trabaja en una oficina y luego también llega a casa y se pasa el resto del día sentado y tiene una actividad física bastante pobre, que una persona que tenga una actividad física alta o un atleta que tenga un gasto excesivamente elevado, y en este caso podría estar incluso recomendado el uso de alimentos no integrales para, por ejemplo, mejorar la digestibilidad o bueno, tener un mayor aporte de hidratos de carbono. Entonces, al final, más que mejor o peor en todos los casos, es qué es mejor o qué es peor dependiendo del sujeto que tengamos delante, ¿no? Al final, bueno, contexto, ¿no? Que es la palabra mágica que todos usamos a día de hoy. Luego, zumo de limón en ayunas ayuda a quemar grasa. Lo que ayuda es a estropear el esmalte de los dientes. De eso sí que hay datos. Pero de lo primero, pues lamentablemente no, y si fuera cierto, pues viviríamos en un país y en un mundo donde no existiría el sobrepeso y la obesidad, porque estaría erradicada con una sencilla acción todas las mañanas que costaría 1 minuto. Y como vemos en los datos, pues no es así, entonces parece que no funciona. Genial. La quinta es: el pan engorda y por eso debemos eliminarla de nuestra dieta. Yo sé que hay muchas personas que son ultra enemigos del pan, independientemente de que este sea integral o pan blanco, que podríamos enlazarlo con la pregunta anterior. Pero si hacemos una extrapolación a preguntas anteriores, pues vemos cómo un alimento en sí o un grupo de alimentos en sí tiene una pobre capacidad de ejercer un impacto grande sobre la composición corporal. Entonces, al final, no se trata de un alimento o un grupo de alimentos, sino de cómo es la selección que hacemos diariamente y si esa selección se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces es mejor analizar patrones que centrarnos solamente en un aspecto concreto, individual, buscando cuál es el factor que falla para eliminarlo y a partir de ahí conseguiremos todo lo que necesitamos y queremos. Y generalmente tampoco funciona así. Hay que observar cuál es el patrón y a partir de ahí tratar de buscar cómo sería la mejor opción hacia el objetivo, pero condenar alimentos aislados o grupos de alimentos, en mi opinión, es absurdo. Luego, entrenar en ayunas quema más grasa.
Ah, tampoco, es decir, esa afirmación tiene una parte cierta, es decir, podríamos usar como sustrato energético ácidos grasos en ese momento, pero eso no significa que al final del día hayamos usado de forma dominante más grasas que, por ejemplo, otros sustratos energéticos. Entonces, al final, en este contexto, tenemos que tener en cuenta que es mucho más importante lo que sucede en el día completo, a lo largo de la semana, que de nuevo centrarnos solamente en un momento del día. Puede ser interesante esta práctica, no digo que no, si el resto del día está controlado y al final buscamos un déficit que seguramente será una de las puertas que nos permitan acceder a esa pérdida de grasa pues a lo largo del tiempo. Pero confiar en un momento del día de forma mágica y que el resto del día podamos hacer lo que nos dé la gana, pues parece que tampoco sea la solución. Genial. Número 7. Las proteínas vegetales son mejores que las animales. A día de hoy sabemos que teóricamente eso no es así, es decir, bueno, pese a quien le pese, sabemos que las proteínas de origen animal tienen una mayor biodisponibilidad, un perfil de aminoácidos que podría ser más interesante, pero esto no quiere decir que aquellas personas que sigan pautas libres de productos de origen animal puedan conseguir el espectro completo de aminoácidos siempre y cuando organicen adecuadamente la elección de aquellos alimentos ricos en proteínas que introducen en su dieta. ¿Son las proteínas de origen animal indispensables? En mi opinión, no. Porque podemos obtener el espectro completo de aminoácidos de fuentes de proteína vegetal. Sí que es cierto que parece que en estas personas la cantidad neta de proteínas debe ser un poco más amplia para cubrir esa, entre comillas, peor biodisponibilidad, pero bueno, esto no es causa para determinar que una sea en todos los casos mejor que la otra. Vamos con la octava. Cuanto más se suda, más grasa se quema. Tampoco, ¿no? Tiene poco sentido. Entonces, sabemos que hay una extraña tendencia que tienen muchas personas a pensar de que si no salgo del entrenamiento a cuatro patas no he entrenado y esto no ha servido absolutamente de nada. Seguramente esta pregunta responderá mejor que yo un profesional o una profesional en la actividad física o el deporte, pero bueno, sabemos que a la hora de progresar en los entrenamientos, la dosificación y la sobrecarga progresiva es algo que es muy importante y si al final queremos perder grasa a lo largo del tiempo, debemos asegurarnos que tanto el entrenamiento como la dieta sea la adecuada y que ambos en sinergia consigan generar un déficit alargado en el tiempo y eso será lo que seguramente o probablemente pueda tener cierto éxito a largo plazo. Vale. En penúltimo lugar, el vino tiene antioxidantes, así como el resveratrol, otros compuestos, por lo que una copa de vino al día es súper saludable y súper recomendable. La afirmación es cierta, es decir, el vino tinto contiene antioxidantes, el famoso resveratrol. Ahora mismo no sé decirte la cantidad exacta, pero hay una publicación de hace un par de años ya de Walter Suárez Carmona, donde pone la equivalencia a en vino tinto, otros tipos de vinos y otros alimentos que son ricos en resveratrol y cuál sería las dosis que ejercen ese efecto antioxidante que se observa en estudios donde se administra de forma aislada. No quiero meter la pata con la cantidad, pero eran un montón, y cuando digo un montón, eran un montón de botellas de vino a consumir en un momento determinado para poder llegar a esas cantidades que tienen ese efecto que se observa en los estudios. Entonces, bueno, creo que tampoco tiene mucho sentido. Creo que eran como 200 o 2000, yo lo vi hace poco. Es que son montones, sí. Vale, por último lugar, comer carne es malo para la salud. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Hay un debate importante en la comunidad científica y además hay otro debate social con respecto a eso, en el que evidentemente no vamos a entrar. Pero es difícil responder a esa pregunta porque cuando hablamos de este tipo de afirmaciones generalmente están basadas en estudios de observación donde no solamente el consumo de carne roja, y habría que distinguir a qué tipo de carnes rojas nos referimos, porque suele suceder que en este tipo de estudios que se basan en reportes de las personas que pertenecen al grupo N de ese estudio,
pues no se distingue entre las calidades de las carnes. Entonces estamos hablando de personas que pueden consumir desde carnes muy magras a personas que basan su alimentación en carnes procesadas, en fiambres, y evidentemente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces el procesamiento de la carne parece que importa. Y en este tipo de estudios de observación, ese dato parece que pasa por alto, como pasa por alto también otros datos importantes como son los hábitos de las personas que son parte de ese estudio. Hábitos de ejercicio, hábitos de estilo de vida, de descanso, de consumo de alcohol, tabaco. Entonces, bueno, es complejo. Hay resultados muy dispares y yo no me voy a atrever a decir si sí o si no. Es complejo, difícil. Genial. Vale, se me ha ocurrido la última y es orgánico es lo mismo que no orgánico. Hay un post en el blog de Juan Revenga que se llama El nutricionista de la General, creo, no estoy seguro, creo que sí, ese es el blog, donde habla sobre esta confusión absurda que existe en el hecho de pensar de que lo orgánico o lo bio o lo ecológico es mejor que aquello que no lo es. Juan lo explica muy bien en ese artículo. Spoiler, lo orgánico no es mejor, lo bio no es mejor, lo que sí es más caro. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos de valor nutricional, cuando hablamos de densidad nutricional, no parece que esté justificado gastar mucho más dinero en aquellos alimentos que al final, pues lo que llevan es un sello, ¿no? Un sello que cuesta dinero y el productor es el que pues hace lo que tenga que hacer para que su producto lleve ese sello y que parezca que tenga una mayor calidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre eso, sobre todo yo creo que hay más brecha en Estados Unidos, porque en Estados Unidos a los productores a gran escala se les permite utilizar pesticidas bastante más perjudiciales para la salud y se les permite utilizar pesticidas bastante perjudiciales para la salud, por lo tanto la brecha entre lo orgánico y lo no orgánico es súper grande. Yo creo que es mucho mayor la brecha entre orgánico y inorgánico en Estados Unidos que en Europa, que hay bastante más control de calidad en todos los productos en general. Es un debate complicado, no es mi ámbito dentro de la nutrición. Yo sé que, por ejemplo, Juan Revenga ha publicado un montón en su cuenta de Twitter sobre este tema. Así que, bueno, seguramente las personas que vayan a ver, sobre todo el blog de Juan, ese artículo y otras publicaciones que ha hecho, seguramente obtengan mejor información que las que yo les puedo dar ahora. Ahora que has hablado del blog, me parecería muy interesante hablar sobre fisicología.com, que es la URL en la que tú trabajas, en la que no únicamente posteas artículos, sino que también reseñas de libros y donde tienes información sobre tus consultorías, y me parecería muy, muy interesante, como digo, que comentases un poco cómo sueles trabajar con la consultoría y cómo sueles hacer. El tema del blog, tengo una lucha constante con el blog porque nunca sé lo que quiero hacer con él exactamente. El blog nació en 2017 como una plataforma donde hacía traducciones de otros artículos. Entonces llegó un momento a principios del 20 en el que pensé, bueno, voy a dividir un poco la información, a seguir haciendo artículos de traducción que me parecen interesantes. Y también voy a dedicar parte a elaborar otros artículos que requieren un poquito más de investigación por mi parte, que al final también eso contribuye a que aprendamos. Así que bueno, el blog va un poquito de eso. En cuanto a la review de libros, es una cosa que a mí me gusta hacer. Sé que son los artículos menos vistos del blog, me da exactamente igual, porque a mí me resulta interesante porque reflejo la información que a mí me ha servido y que puedo rescatar en cualquier momento. Entonces, cuando hago un libro, pues yo me hago mis notas, me subrayo el libro, lo escribo de arriba abajo y a partir de ahí pues hago la review de aquellas partes que me han parecido más interesantes. Y bueno, algunas personas me escriben y me dicen que le ha servido la review para comprar el libro y para leerlo. Así que bueno, si sirve para que alguien lea un libro de los que están en revisión en el blog, pues me parece genial. Y en cuanto a la consulta, pues ahora mismo solamente trabajo con consulta a distancia, no dispongo de sede física y bueno, un poquito más con respecto al blog. Perfecto.
Pues ahora vamos a ir con preguntas más específicas para hablar del tema de nutrición. Me gustaría saber algunos temas de los que últimamente has visto que te apasionan en el ámbito de nutrición o cosas que has descubierto últimamente en este ámbito y nos comentes lo que quieras al respecto. Am, Curiosamente, últimamente, sobre todo este verano, he leído más sobre entrenamiento que sobre nutrición, ya de cara al inicio de los estudios en el técnico en acondicionamiento físico, pero porque siempre me ha interesado también la parte de entrenamiento. Entonces sí que es cierto que sobre todo he estado leyendo algunos documentos interesantes de revisión. Me interesa bastante el entrenamiento en la población de adultos mayores. Me parece que es una población generalmente olvidada. Cuando se habla de entrenamiento, solamente se habla de personas jóvenes, solamente se habla de estética. Y aunque sí que es cierto que hay un montón de profesionales que hablan de los beneficios generales de entrenar, a veces nos olvidamos de que seguramente en esta población los beneficios van a ser muy interesantes y que va a contribuir a mejorar su calidad de vida. Entonces también me doy cuenta de que en este tipo de población seguramente sea más interesante un buen entrenamiento que una perfecta nutrición. Entonces sí que es verdad que últimamente, por ejemplo, he estado leyendo mucho a Mikel Izquierdo, que me gusta un montón, un investigador español, un genio, que publica generalmente solamente sobre ese tema. Y bueno, seguramente sea en lo que más tiempo he invertido en leer en estos últimos meses de verano, después de que hayan finalizado las clases. Qué bueno. Bueno, yo creo que también es bastante interesante porque sobre todo conforme aumenta la edad, la gente se hace más sedentaria y no tiene la masa muscular suficiente y sobre todo lo que se ve por el sedentarismo es que no hay suficiente masa muscular en la cadena posterior, en los glúteos, la cadera y esas zonas musculares. Y hace poco me escuché una charla de longevidad que dio David Sinclair, que es profesor en longevidad en MIT. Decía que básicamente el no tener fuerza en la cadena posterior siendo mayor aumentaba un montón el riesgo de muerte por la posibilidad de romperse la cadera. Que si por ejemplo hubieran tenido suficiente fuerza y un buen desarrollo de la cadena posterior no habría pasado. Entonces, para la gente a partir de una edad, la implementación de ejercicios de cadena posterior y ejercicios de fuerza general son súper interesantes para eso. Creo que es súper importante. En relación a eso, el propio Mikel Izquierdo se hacía eco de un estudio que se publicó hace poco, lo tienen en su cuenta de Twitter, que hablaba de los procesos a ver, no me sale la palabra ahora, de la transición ay, ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una operación y tiene que estar encamado, se producen pérdidas terribles de masa muscular, sobre todo en el cuerpo inferior, pero pasados muy pocos días, a los 5 días se ven pérdidas grandes de masa muscular en el tren inferior y eso al final va a repercutir negativamente en la funcionalidad y en la autonomía de ese adulto mayor cuando reciba el alta. Entonces es curioso cómo no se pone énfasis en la recuperación de este tipo de población, de la importancia del entrenamiento, ya no solamente de la actividad, que caminen más, no, es que entrenar, es que hay que someter a esa masa muscular a una tensión mecánica suficiente, porque lo que sí sabemos es que hay estudios muy interesantes donde sujetos mayores, incluso de más de 80 años, ven respuestas de ganancia de masa muscular cuando el entrenamiento de fuerza está bien dosificado. Entonces, es posible, se puede mejorar seguramente mucho la calidad de vida de este tipo de población y creo que siguen siendo, como dije al principio, un grupo muy olvidado a día de hoy y me parece no sé, creo que es algo de lo que debería hablarse más y que creo que se habla bastante poco. Ahora que hablamos de Mikel Izquierdo, que además Sí. es profesor en mi universidad, quería también preguntarte cuál sería tu forma favorita de entrenar. Ay, que estás preguntando a la persona equivocada. Es decir, no me gusta hablar de este tipo de conceptos porque no soy quien para hablar sobre entrenamiento, porque no soy una persona titulada en este aspecto. De hecho, generalmente mi programación de entrenamiento me la lleva un tercero. A día de hoy puedo decirte que me encantan las rutinas torso-pierna y son las que más disfruto. Me gusta entrenar pesado, tuve una época en la que me gustaba el CrossFit, luego me aburrió. No soy la persona
más constante del mundo con un sistema de entrenamiento. No es que me aburra bastante rápido, pero me gusta alternar entre diferentes propuestas. Entonces, bueno, esta pregunta sí que no te la voy a contestar, pero básicamente porque no es de mi competencia. Entonces no me siento cómodo contestando este tipo de preguntas, porque al final voy a hablarte de una impresión personal mía sobre un sistema de entrenamiento que alguien ha preparado para mí, pero que a nadie más le va a servir. Entonces, bueno, tampoco tendría mucho sentido. Vale. Luego vamos con una pregunta un poco controversial, y es que ¿qué opinas de la pirámide alimentaria del gobierno y cómo se ha establecido un poco la pirámide alimentaria? Es difícil, porque cuando hablamos de recomendaciones en salud pública, tenemos que tener en cuenta de que hablamos para justamente la población general, y yo entiendo o me gusta pensar que todas las recomendaciones, como lo que comentábamos al principio, 5 piezas de fruta y verdura al día, se hacen de forma muy generalista, de forma muy directa, sin muchos matices para que las personas se queden con un mensaje directo. A mí este tipo de mensajes generales no me parecen mal, me parece que son un punto de partida interesante, y es mejor que haya personas que hagan caso a según qué mensajes en salud pública a que no hagan caso a ninguno. Lo que es cierto es que, bueno, podríamos discutir que la pirámide nutricional no es algo que entre en cualquier contexto, que hay ciertos alimentos a los que quizás yo le cambiaría el orden de la pirámide que tenemos actualmente en España, pero que al final tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil que las personas identifiquen a través de una imagen cómo debería ser medianamente una alimentación más o menos decente, a que no tengan nada. También te digo una cosa, ojalá la mayor parte de las personas siguieran las recomendaciones nutricionales de la pirámide, que por muy mala que sea, seguramente sería mejor de lo que un montón de personas hacen con su alimentación. A raíz de esta pregunta... Claro. Pero a mí... Di tú, Antonio, si quieres. A mí lo que me llama la atención de la pirámide en sí es que están antes cereales refinados, pan, pasta y ese tipo de alimentos, antes que, por ejemplo, verduras o frutas o alimentos como huevos, pescado, carne, que puedan ser más densos en nutrientes, que puedan tener en sí más contenido en micronutrientes, que por ejemplo los que están abajo, que normalmente tienen bastante alimento, pero son muy poco densos en micronutrientes, y quizás para una población sedentaria que no se mueve mucho, si están constantemente consumiendo un montón de carbohidratos que no van a usar en el día, quizás es un poco contraproducente. En el libro de Ismael Galancho, Requiem por una pirámide, prácticamente es que se pasa todo el libro hablando sobre eso, y al final él propone su propia pirámide y da la respuesta a lo que tú comentabas ahora, y es que nuestra pirámide es una especie de herencia de las primeras pirámides que estuvieron disponibles allá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, a través de diferentes intereses de la industria del cereal y de la agricultura, pues esos grupos de alimentos que encontramos en la base, esos cereales, por ejemplo, se han mantenido a lo largo del tiempo, y nosotros hemos adoptado esa tendencia, cosa que no han hecho otros países. Por ejemplo, la pirámide australiana no tiene nada que ver con la nuestra, porque justamente en la base pone lo que tú quieres que pongan. Pone frutas, verduras, vegetales como gran parte de lo que debería ser el sustento de la alimentación, y hacia arriba pues empiezan a haber otros alimentos, como por ejemplo ya esos grupos de alimentos ricos en carbohidratos, como pueden ser cereales o pastas. Pero bueno, la pirámide que tenemos es la que tenemos. Me parece, como dije antes, un recurso interesante, y luego en consulta, que es el ámbito de acción que podemos tener los dietistas o nutricionistas, pues ya podemos decirle a la persona que tenemos delante: oye, mira, quizás esta pirámide no es exactamente para ti, puedes empezar por aquí, pero podemos hacer este y este cambio que seguramente a ti te va a ir mejor. Pero como norma general, no me parece tan descabellado, no me parece una genialidad, pero podría ser peor. Es que lo que a mí realmente me chocó con esto, y por eso te lo preguntaba, es que yo, por ejemplo, estuve en una residencia de estudiantes y todas las comidas, por así decirlo, están organizadas en base a esta pirámide. Y la usan como base de decir, esto es lo que tenemos que dar ciertas veces al día, esto no. Y entonces, bajo esa pirámide,
era admisible meter patatas fritas todas las comidas. Pues como las patatas estaban abajo de la pirámide, nos ponían en todas las comidas patatas fritas con todo, croquetas, nos ponían muy poca cantidad de carne o pescado y la base todo patatas fritas para rellenar, con a saber qué aceite frito. Y esto también se ve en sitios como, por ejemplo, residencias de ancianos o sitios como hospitales, donde la alimentación es muy poco densa en micronutrientes y nos encontramos con este tipo de alimentos fritos o alimentos procesados que podrían ser admisibles en la pirámide porque no habla de métodos de procesado de comidas o cómo se deben cocinar esas comidas. Y yo creo que es un problema porque puede ser ciertamente perjudicial para la recuperación de alguna gente que está en hospitales o, bueno, o pueden acabar con eso, deficiencias nutricionales para cuando se vayan si están ingresados, para cuando se vayan a acabar con una deficiencia nutricional. Claro, tienes razón lo que dice, es decir, una cosa es los dibujos que aparecen en la pirámide y otra cosa es la interpretación que haga una entidad de esa pirámide en base al presupuesto del que disponga para traducirla en platos que luego le van a servir a los comensales. Entonces, por muchas papas o patatas que tengamos en la base, seguramente será poco probable que el método de cocción ideal sea la fritura. Y seguramente esa papa estaría igual de genial si priorizáramos otros métodos de cocción más interesantes como un horneado o un cocido o incluso hacerlas al microondas que se tarda nada y menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues entiendo que muchas de estas entidades están condicionadas por los presupuestos reducidos y sí que es cierto que como tú comentas, no es primera ocasión que vemos en redes sociales fotografías de menús de hospital que son una tremenda locura, un despropósito que seguramente van a impactar negativamente en la recuperación del paciente, que se supone que es lo que queremos dentro de un ámbito hospitalario. Si unimos esto a que la presencia de los profesionales de la nutrición y dietética es prácticamente cero a nivel nacional dentro del ámbito hospitalario, bueno, que ese es otro debate. Yo no sé si mejoraría mucho si estuviéramos presentes o no, pero eso es otro debate distinto. Pues vemos sí que es cierto que se hacen interpretaciones de la pirámide en base, entiendo yo, al presupuesto o directamente al conocimiento que tengamos de este tipo de preparaciones, ¿no? Que no son lo ideal. Sí, al final el tema económico tira mucho y en una residencia universitaria suele ocurrir este tipo de cosas que deberían estar mejor reguladas. Pero bueno, la siguiente pregunta Claro, pero para ahorrar, por ejemplo, ¿sí? Se puede poner patatas cocidas y arroz. Es decir, arroz tal cual, aunque no sea tan denso en nutrientes, no está ultraprocesado al menos. Entonces, Seguramente ¿sabes? será Arroz a seguramente muerte será, y un claro, poquito de pollo. y seguramente será más interesante esa opción que hacer una hondanada industrial de papas fritas para todo el mundo por igual. Pero también tienes que pensar qué es lo más rápido para la cocina, qué es lo Claro, más duradero, y que también qué es lo que le gusta a todo el Claro. mundo. Es muy probable que dentro de un ambiente universitario, por ser y con este ejemplo, les encanten las papas fritas en lugar de las papas cocidas que no saben a Sí, eso nada. es verdad. Entonces, Eso es verdad. yo también lo puedo entender. Entonces, al final es como un sumatorio de un montón de factores que a nosotros nos puede parecer que lo ideal es otro tipo de preparación, pero quizás hacen una hondanada gigante de papas cocidas con toda la ilusión del mundo y no se las come nadie y se tiran a la basura. Entonces, al final es complejo, ¿eh? No es tan fácil. Yo entiendo que esto es difícil, no me gustaría estar en la posición de tener que decidir lo que come una residencia universitaria al completo, la verdad. En cuanto a la siguiente pregunta, quería hacer dos. La primera me ha venido a relación de la anterior y es qué opinas acerca del famoso Nutri-Score que tanto vemos en nuestros supermercados. Y la segunda, ¿qué opinas acerca de la cultura nutricional de nuestro país en la que se ve la comida como un premio, donde fácilmente podemos ver que un padre, si le da un bollicao a su hijo, es un buen padre, mientras que si otro padre le da una fruta, quizás el hijo, por ver la otra situación, se enfada o piensa que su padre no es tan buen padre como el otro?
Uf, es difícil porque ahí estamos hablando de aspectos que poco o nada tienen que ver con la nutrición. Totalmente. Estamos poniendo en valor la capacidad o la forma de ejercer de padre o de madre en función a la disponibilidad de recursos que tengas para alimentar a tu hijo. Es un tema complicado. Sabemos, por ejemplo, en nuestro país, para no ir mucho más lejos, que uno de los aspectos que condiciona la alimentación de los niños y de los adultos es el poder socioeconómico. Esto es indudable. Generalmente aquellas personas que tienen un estatus económico más bajo comen peor. Entonces, bueno, creo que la reeducación nutricional debería partir justamente desde esa base. Es decir, somos un país donde gran parte de la población es de clase media, de ahí hacia abajo, y deberíamos tratar de ya no solamente divulgar, sino a las personas que les competan, legislar en base a eso. Es un tema complejo. Creo que hay muchos aspectos que influyen en lo que una familia pone en su plato de comida cada día, y probablemente sí que es cierto que el desconocimiento en educación nutricional puede ser uno de ellos, pero hay otros muchos factores como el aspecto económico, el trabajo que tenga cada uno de los padres, el tiempo del que dispongan, el tiempo que creen disponer, y aparte es un sumatorio muy, muy complicado. Entonces es difícil establecer... sí, claro, o sea, es muy fácil decir una manzana está rica, pero un bollicao siempre va a ganar. Esto es lógico. Si nosotros que nos dedicamos a la actividad física, perdón, en mi caso a la dietética, o profesionales de la actividad física o el deporte, sabemos que es mucho más recomendable comerte una pieza de fruta o un alimento ultraprocesado, pero también somos víctimas de esa alta palatabilidad de ciertos productos. Si las personas que tienen conocimiento de eso también podemos caer en ese tipo de dicotomías, aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y no saben valorar o distinguir qué es lo, entre comillas, mejor o entre comillas peor, al final la elección es muy fácil, como lo que está más rico. Y yo lo puedo entender porque yo también Claro. fui más joven y hacía justamente eso. Comía lo que estaba más rico, me daba exactamente igual si aportaba X o Y. O sea, un bollicao está rico, una manzana no está rica, un brócoli no está rico, unas patatas fritas están ricas. O sea, es que al final ese aspecto es muy importante. Es que lo has dicho tú, la clave es la educación. Claro. Es que es complejo. O sea, si hablamos de qué es la educación nutricional, ¿quién la daría en los colegios? Sí. Un nutricionista o una nutricionista que tiene intereses con alguna compañía de la industria Ya. alimentaria, es que es complicado decir Sí. qué recomendaciones daría esa persona. En un mundo ideal sería un profesional o una profesional que estuviera súper actualizado en materia de nutrición. Pero es que hay un montón de profesionales que hace 20 años que no abren un libro. ¿Son esos profesionales adecuados para dar educación nutricional en las escuelas? En mi opinión, no. Claro. Entonces, ¿quién es el adecuado si todos tienen el mismo título? Es difícil. Sí. Ya. Yo diría que los más adecuados son los que se basan en estudios más independientes, porque claro, un estudio financiado por una empresa de soja o una empresa de trigo o una empresa de lo que sea, pues va a decir, claro, todo lo que está basado en esto es bueno y va a conseguir la solución va a conseguir llegar a esa conclusión de la manera que sea. Claro, pero si esa empresa, por ejemplo, forma parte del catering de la institución de la que estemos hablando o en la que estemos dando educación nutricional, quizás vas a estar condicionado a decir qué alimentos pueden ser más o menos recomendables. Entonces, cuando entran Claro. todo este tipo de aspectos políticos barra económicos a la hora de decir o divulgar qué es mejor o qué es peor, yo desconfío. Desconfío. Luego, vinculado a lo que decíamos un poco de los bollicaos y todo eso, quería saber tu opinión sobre la dieta flexible. Es decir, el hecho de pensar lo único que importa es el gasto energético. Yo puedo basarme una dieta en comer comida basura, pero mientras esté en un déficit calórico, todo va a ir bien, voy a definir igual, voy a estar igual de salud y lo único que importa es el balance energético. Por mucho que parezca que está de moda ese término ahora, no es nada nuevo. El McDonald's popularizó ese término hace ya bastantes años. Al final es importante ver cuál es el patrón dietético de cada sujeto y al final tener en cuenta que
Las calorías importan, nadie dice que no, pero también importan la densidad nutricional de los alimentos que nosotros introducimos en nuestra dieta. Puede ser interesante o puedes mantener tus objetivos estéticos si te mantienes siempre dentro de tu rango objetivo seleccionando según qué alimentos, pero en mi opinión va a ser mucho más interesante que gran parte de esa selección se base en alimentos que sean materias primas de calidad, porque al final ese aporte, esa densidad nutricional va a ser mucho mayor, sin tener en cuenta también que va a ser mucho más saciante, ya que también sabemos que todos esos alimentos que a nivel de densidad nutricional son bastante pobres, pero que aportan una gran cantidad de energía, son bastante poco saciantes, con lo cual va a ser muy difícil que tú te mantengas en tu rango calórico objetivo si recurres constantemente a alimentos que se saltan todas tus señales de hambre y saciedad. Es difícil que te mantengas dentro de tu rango X para mantener una composición corporal X si seleccionas alimentos que constantemente te están aportando más ganas de comer, son poco satisfactorios y si ves, hay algo que tienen en común todo este tipo de alimentos de mierda, que son muy pobres en proteína, muy pobres en fibra. Al fin y al cabo, nos interesan alimentos ricos en proteína porque va a ayudar a esa recomposición corporal, y alimentos ricos en fibra porque va a facilitar seguramente esa saciedad y que nos mantengamos dentro de nuestro rango calórico objetivo. Yo creo que aquellas personas que llevan pautas seleccionando alimentos en su mayor parte procesados, ultraprocesados, se las van a ver muy difíciles para mantenerse dentro de esos rangos objetivos. Muy difícil. Claro. Es que es como una es trampa. muy fácil decirte, comer de más. Es como decirte, sin problema vas a poder incluir esto de vez en cuando. Cada día te vas a poder comer una galletita, cada día te vas a poder comer tal. Pero claro, luego llega el momento de la realidad y a ver quién se come solo una galleta. Entonces, Es que es muy fácil comer de más. Es muy fácil comer mal y comer de más. Es decir, es muy fácil que tú llegas a un restaurante, te pidas una pizza mediana que tiene 1800 calorías o 2000 y que luego te pidas el postre. Ahora, claro. si tú elaboras un menú con esa misma cantidad energética a través de comida menos procesada, de otro tipo de materias primas, seguramente el volumen de comida sea mucho mayor, la satisfacción sea mayor, la saciedad también. Es que es muy fácil comer mucho cuando se seleccionan alimentos que te invitan a eso. Opino lo mismo, porque estuve escuchando autores sobre el tema de calories in, calories out, que todo al final si llegas a las calorías es lo mismo, pero es que ese es el principal problema, que a ver qué persona es capaz de llegar a las calorías con alimentos procesados, y también está el sacrificio de tú incluyes un alimento procesado y tienes menos micronutrientes. Entonces, tu cuerpo en general va a funcionar peor. Es que normal es... Es probable que al fin... Perdón, Darío. No, dale, Alex. Quiero comentar simplemente que es muy común, ¿no? Que siempre cuando comemos mal, creemos que hemos comido mejor de lo que hemos comido, creemos que hemos comido menos cantidad y además que no es tan malo, y cuando comemos algo bien, por ejemplo, nos comemos un trozo, una pieza de fruta, creemos que llevamos comiendo mucho tiempo muy bien y estamos sobreestimando lo bien que hacemos y infraestimando todo lo malo que hacemos, porque estamos en una situación totalmente horrible. Totalmente de acuerdo. No es casualidad que la mayor parte de trabajos que valoran este tema encuentren que las personas tenemos una tendencia a infraestimar la ingesta energética cuando comemos ad libitum. Y cuando la selección de alimentos no es la adecuada. Es muy fácil, como comentábamos antes, comer de más cuando la selección de alimentos que haces está repleta de productos que invitan a comer de más porque son muy palatables, se digieren muy rápidamente, son muy poco saciantes. Y en cuanto al debate este de calories in, calories out, pues es un debate constante y eterno. Y por ejemplo, Line Norton, en su cuenta de Twitter, por ejemplo, pelea día sí, día también con todos aquellos autores, vamos a decirlo así, negacionistas del balance energético. Y es curioso cómo es una batalla interminable. Da exactamente igual los argumentos que des, que es una batalla constante. Y es curioso leer los debates porque los argumentos prácticamente que aporta Line, por seguir con el mismo ejemplo, son siempre muy parecidos, sustentados en un montón de trabajos,
Y bueno, los argumentos en contra de este balance energético son también bastante curiosos por parte de aquellos autores que tratan siempre de debatir, discutir y comentar siempre este tema. Bueno, al final Sí, es a mí complejo. Lane Norton también me irrita un poco, que siempre está como muy demasiado agresivo contra todo el que no crea que las calorías es lo único que importa. Yo creo que hay un poco más allá de solo las calorías. Yo creo que le encanta la polémica. Creo que lo hace muy bien además. Sí, Pero sí que es cierto que en algunas publicaciones tiene como ese tinte arrogante dentro del buen rollo que creo que saca de quicio a todas aquellas personas que quieren, bueno, no sé si quieren debatir con él o imponer simplemente sus ideas, pero es un espectáculo, su cuenta de Twitter, eso es innegable. sí, sí, Pues sí. Luego sobre dietas en general y modelos un poco de dieta. Sobre la dieta mediterránea, la dieta de nuestro país, de la que se habla tan bien. ¿Cuáles crees que son realmente sus bases y por qué es tan sana? Es decir, ¿por qué se ve una disminución de enfermedades por las zonas mediterráneas? ¿Por qué tenemos mejor salud, vivimos más años por estas zonas? Es curioso que en España alardeamos de dieta mediterránea, que por cierto es un concepto que no es nada español. El padre de ese término es Ansel Keys, investigador estadounidense. Y nadie hace dietas mediterráneas en España. Es decir, en España prácticamente hemos adoptado una dieta occidentalizada basada en su mayor parte en productos procesados y ultraprocesados y hemos olvidado ese concepto raíz de la dieta mediterránea que aboga por fruta y verdura de temporada, por alimentos de proximidad, como puede ser pescados, como puede ser carnes magras, como puede ser legumbres. Ahora mismo no sé decirte, hay datos de la OCU de no hace mucho, no me acuerdo el dato, pero el consumo anual por persona de legumbres es una absoluta ridiculez, es absurdo y forma parte de la dieta mediterránea por definición. Entonces, al final es muy fácil que un patrón de dieta mediterránea conduzca a buenos resultados de salud. Ten en cuenta que estamos hablando de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres, productos de proximidad, carnes magras, aves, pescado, marisco. O sea, ¿qué indicadores de salud negativos puedes encontrar si una persona lleva ese patrón dietético durante mucho tiempo? Probablemente muy pocos. Entonces es lógico que ese tipo de pautas conduzcan a esos resultados que se observan en un montón de estudios. Pero la pregunta es, ¿quién hace dieta mediterránea en España todo el tiempo? Muy poca sí, gente. totalmente. A mí me encanta la dieta mediterránea. Yo es personalmente el tipo de dieta que hago, bueno, o muy parecido. La verdad es que me encanta. Y el aceite de oliva. Es una maravilla lo Co- que tenemos aquí con el aceite de oliva. Justo, cierto, me olvidé de mencionar el aceite de oliva, que es oro puro, que es tan valorado en otros países. Por ejemplo, hace poco hablaba con un compañero que vive en Reino Unido y decía que el aceite de oliva allí es prohibitivo por el precio. Mm. Así que muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí y es un producto de calidad que también se asocia a un montón de marcadores de salud por su contenido en grasas saludables, antioxidantes, por sus temperaturas interesantes de cocción y al final es un recurso pues que tenemos de forma local, disponible y del que mucha gente hace poco uso. Pero bueno, ya te digo, dieta mediterránea en España es un tópico, pero luego hay que sentarse en cada mesa Sí. a ver realmente quién lleva ese Y patrón. hablando de tipos de dietas, hemos comenzado el podcast hablando de tu pasión por la nutrición, surgió a raíz de un estudio que realizaste sobre dieta cetogénica. Queríamos preguntarte un poco también por tu experiencia llevando este tipo de dieta, si la recomiendas, si no la recomiendas, en qué casos, y un poco esto. Fíjate que cuando yo participé en el estudio como voluntario, yo nunca había hecho una cetogénica como tal sostenida en el tiempo. Tenía indicios de lo que era, pero nunca la había llevado a cabo. Yo la hice tal cual ponía en los papeles, o sea, yo no me salté ni una almendra, la hice durante las 8 semanas del estudio en las cantidades pautadas, es decir, bueno, para esas cosas soy como muy obsesivo para ese tipo de cosas, ¿no? Y más cuando estás en un estudio Mm. que sabes que estábamos monitorizando el tema de las tiras reactivas y al final pues teníamos un cierto control y uno pues no quería decepcionar a los investigadores, ¿no?
Entonces, imagínate, cuando yo terminé el estudio, yo mejoré en puntuación de EXA, reduje 3 puntos de grasa corporal, pasé de un 14 a un 11. Imagínate, o sea, para mí no había otra cosa que sirviera en este mundo más que la cetogénica. O sea, durante un tiempo tuve un sesgo muy, muy, muy importante hacia la cetogénica. De hecho, yo la mantuve durante 12 semanas más, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que aumenté las cantidades durante ese tiempo en el que estaba haciéndola por mi cuenta, aunque la selección de alimentos era muy parecida. En mi opinión, la experiencia fue muy buena. Yo no experimenté pérdidas de rendimiento durante el tiempo que la mantuve. Mm, a nivel de satisfacción personal encontré que era una pauta muy palatable, muy apetecible, muy sabrosa. Claro, tienes pescados azules, tienes quesos semicurados, puedes meter aceitunas, aceite de oliva, tienes crema de cacahuete, frutos secos, es decir, es una dieta muy, muy, muy rica. Y encima obtuve beneficios a nivel de composición corporal. Entonces, bueno, era todo lo que yo quería y no me hacía falta otra cosa para recomendarla a todo el mundo. Luego cuando pasa el tiempo y bueno, comienzas a leer a otros autores y comienzas a profundizar, justamente en ese año yo empecé a estudiar luego el ciclo y te das cuenta que al final esto va de contextos, que no es una pauta universal para todo el mundo, que quizás no funciona para todo el mundo por igual, que no todo el mundo encuentra saciedad en este tipo de pautas, que no todo el mundo mejora, que hay personas que empeoran su rendimiento como gran parte de la literatura observa. Y bueno, pues al final volvemos a lo mismo. Es una herramienta que puede ser útil en determinados contextos, pero que no puede ser utilizada como única herramienta para todo el mundo por igual. Pero bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Contexto y adaptación. Lo de la cetogénica es súper curiosa porque yo también le hice unos 4 meses o algo así. Y le comentaba a Alex, yo siempre le comentaba a Alex que mi experiencia fue increíble y que por así decirlo es mi dieta favorita si tuviera que estar centrado solo en el rendimiento mental. Porque yo en esta dieta, en plan, observé un incremento de mi rendimiento cognitivo increíble y de hecho lo hice simplemente para eso. Le hice simplemente para mejorar mi rendimiento cognitivo, mi grasa, bueno, me mantuve igual de grasa, no hice déficit, hice mantenimiento, pero es que era increíble el después de desayunar o después de comer o después de cenar no tener un pico de insulina y después de comer directamente o después de desayunar no sentir ese atontamiento que tienes después de una comida alta en carbohidratos y poder ponerte directamente a hacer cosas. Yo personalmente tuve una experiencia muy buena en ese aspecto y no sé si tú sentiste también que a nivel cognitivo era una dieta beneficiosa y sentiste lo mismo que yo en ese aspecto. Lo que comentas es cierto, de hecho es una de lo que se repite un montón en diferentes estudios de intervención cuando se habla de dieta cetogénica y rendimiento cognitivo. En mi caso particular no podría darte una respuesta clara, es decir, es difícil para mí tratar de aislar solamente la variable dietética y que haya sido esa justamente la que mejore mi rendimiento. Es como decirte, yo me suplemento con creatina, pero no tengo ni idea de si soy respondedor o no, de si mi rendimiento mejora o no y de si mi mejora se debe a la suplementación o al efecto placebo que surge del hecho de que me esté suplementando. Entonces yo soy muy malo para hacer ese tipo de valoraciones, pero encuentro que hay personas que a nivel que tú comentas de rendimiento, de mejora de la concentración, que le van muy bien. Entonces si ese es tu caso y el de muchas otras personas, en mi opinión es genial, es perfecto. Si se adapta bien al contexto, es una herramienta que se puede usar, pero no como sucede en muchos casos y ahora también parece que repunta cada verano y post-verano el tema de la cetosis nutricional, que debería ser algo con lo que todo el mundo deba experimentar alguna vez. Oye, vamos a ver quién, en qué momento y en qué casos, ¿no? Pero bueno, esto va de blancos y negros y cuando hablas de grises es como, no, a ti no te quiero escuchar. Claro. Y yo personalmente dejé la dieta cetogénica por el hecho de que sí que esos picos de insulina pueden ser bastante beneficiosos a la hora del rendimiento físico y pasé a centrarme en una época de decir, quiero rendir más en el gimnasio, quiero entrenar más fuerte, quiero conseguir ganar más masa muscular. Entonces me surgió la pregunta de
esto del rendimiento físico y rendimiento mental se puede compatibilizar de cierta manera en una dieta, porque muchas veces para tener mayor rendimiento físico tienes que incluir bastante cantidad de carbohidratos, y si estás en un superávit calórico, carbohidratos con mucha más densidad, por ejemplo, como pasta o cosas un pelín más procesadas o sin fibra para poder conseguir comer más. ¿Hay una manera, por así decirlo, de compatibilizar las dos cosas? ¿O son cosas que siempre van a estar separadas? Es complejo darte una respuesta exacta, es decir, cuando hablamos de cantidades grandes de carbohidratos habría que ver para quién, es decir, una persona que entrene de forma recreativa, que solamente quiera mejorar sus marcas o ver mejoras estéticas, es muy probable que vaya muy bien con entre 3 y 4 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal, y que vaya bastante bien, que luego des lugar en esa pauta a una buena cantidad de proteína y que luego al final, si no es preferencia de la persona, pues que completes con grasas en este caso. Entonces en este caso no hablaríamos de una pauta que tenga una cantidad muy alta de carbohidratos. Entonces, bueno, sería difícil tratar de aislar ese factor de tengo que sacrificar o hacer modificaciones en la pauta para conseguir mejoras en el rendimiento y mejoras a nivel cognitivo. Pues será muy complicado, porque seguramente una persona que esté satisfecha con su pauta dietética de forma indirecta generalmente va a rendir mejor en otros ámbitos de la vida. Si tú tienes una pauta con la que te sientes satisfecho, con la que te parece sabrosa, que ves que tus entrenamientos mejoran y que tu recuperación es buena, seguramente trabajarás de mejor humor, seguramente dormirás mejor, pero ¿a qué le atribuyes la mejora global? ¿A la dieta? ¿A la reducción de carbohidratos? ¿Al aumento de la ingesta de grasas? ¿Al tipo de entrenamiento que estás haciendo? ¿A estás durmiendo mejor? ¿A tu circunstancia personal es X y ha mejorado? Es que es complejo, porque al final somos personas en un entorno donde confluyen un montón de variables. Por eso aislar solamente un factor es tan difícil. En relación a esto, ¿crees, por ejemplo, que herramientas como el ayuno intermitente pueden ayudar a rendir más, no únicamente físicamente, sino también cognitivamente? O sea, yo, por ejemplo, muchas veces lo he hablado con Antonio. Yo me levanto normalmente a las 6:30 de la mañana, me gusta mucho madrugar, sobre todo cuando tengo que estudiar, y sí que he comprobado que a mí el ayuno intermitente se adapta muy bien a lo que es mi estilo de vida, porque simplemente me levanto y estoy súper fresco para poder estudiar y me noto realmente muy productivo y que las horas que realmente estoy estudiando las aprovecho. Sin embargo, si me doy un atracón, un desayuno cocioso, esto no es así y me cuesta más concentrarme. ¿Crees que este tipo de herramientas pueden tener algo que ver en lo que puede ser un mayor rendimiento o puede ser simplemente por otra causa? Seguramente a esta pregunta te la contestarán mejor profesionales que están muy especializados en hablar sobre ayuno intermitente, como por ejemplo el doctor Hernández o como Borja Bandera, que hablan mucho sobre ayuno intermitente y diferentes protocolos. Yo comparto contigo la sensación de que mi mejor momento de rendimiento a nivel cognitivo es durante la mañana. Yo practico ayuno intermitente a diario, pero porque encaja en mi día. Yo me levanto muy temprano y la primera comida que hago no es hasta después de entrenar, que esto suele ser como pronto a las 3, 4 de la tarde. Entonces, yo encuentro que esas horas de la mañana para mí son fantásticas para trabajar. Voy como un tiro, sí. No me canso, estoy bien centrado, si estoy en el ambiente adecuado. Y lo único que necesito es un buen café por la mañana y listo. Es decir, que sea este protocolo dietético que yo llevo el que me impulsa esa mejora y ese, en mi opinión, mejor rendimiento, no lo sé porque no lo he comparado con otro. No tengo registros porque no tengo intención de cambiar mis costumbres a día de hoy. No tengo intención de introducir un desayuno a las 7 de la mañana para ver si a las 12 estoy más o menos espabilado. No me interesa, honestamente. Pero yo te digo, sí que es cierto que es uno de los aspectos que se hablan en trabajos sobre ayuno intermitente, el aspecto de mejor rendimiento a nivel cognitivo, pero como hablábamos antes, aislar esta variable solamente al factor de este cambio horario, pues debería o imagino que deberá ser bastante complicado. Seguramente, como te comentaba antes, tanto Borja como el doctor Hernández te respondan mejor que yo a esta pregunta. Próximos invitados del podcast, a ver si puede ser. Les vamos a contactar y si pudieran venir estaría increíble, la verdad. Pues yo
Yo voy a practicar eso, sinceramente, lo del ayuno, cuando deje de tener, por así decirlo, que comer 4.000 calorías al día, pues si no es imposible meterlas si no hago un desayuno. Porque ahora eso... Fíjate que no puedo Sí, entender sí. a las personas que, como tú acabas de comentar ahora, les cuesta meter ese volumen de comida en una ventana horaria más pequeña. Es decir, soy yo la única persona que puede comer de forma industrial a base de comida real. Estamos hablando en una ventana de 8 horas fácilmente 4, 5, 6.000 calorías. O sea, no lo puedo entender. O sea, por eso a veces cuando yo hago pautas a los pacientes, pienso que tengo el sesgo de que todo el mundo come cantidades tan fácilmente como yo, y veo que eso no es así, y que hay muchas personas que el tema de restringir la ventana horaria les limita un montón la ingesta cuando buscan un superávit. Y a mí Yo, a me ver, cuesta no comer más. yo sí que puedo comer mucho, pero sí que, por ejemplo, por el tipo de alimentación que tengo, que no meto nada... no meto, por ejemplo, prácticamente pasta, ni cereales, ni nada así procesado. Entonces, el volumen de comida que bueno, que tomo normalmente, también tomo verduras, sigo tomando verduras en el volumen, buena cantidad. Entonces, yo creo que por la cantidad que tomo en volumen, me es muy difícil tomarlo y hacer la digestión completamente entre eso, en 2 comidas. Porque yo, eso, no me gusta comer más de 3 comidas, más que nada por tema de tiempo. Claro. Entonces, prefiero organizarlo así, por tiempo. Pues si no, hacer durante la tarde 3 comidas se me hace más complicado, me interrumpe más cosas. Claro. Ujú, totalmente. Al final, la disponibilidad horaria va a ser el aspecto sobre el que luego uno estructure al final el número de comidas y el timing de Y yo estas, no sé ¿no? si os pasa a vosotros dos, pero Luego a mí vamos... en verano me cuesta, cuando estamos hablando de comer mucho, me cuesta más comer mucho en verano que en invierno. No sé si esto lo habéis notado en algún momento vosotros o... Sí, yo Yo lo noto. debo tener un problema con la comida. A mí me gusta mucho comer y hablo de lo que podemos identificar como Sí, comida sí. real, ¿no? Entre comillas, no hablamos de introducir productos que tengan un volumen exagerado de calorías para llegar a X cantidad. No, 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 no. Te hablo de cantidades ingentes de comida real. No sé, me gusta mucho comer, disfruto mucho con la comida y me gustaría matizar algo que comenté antes, lo del ayuno intermitente, que no es que yo lo esté recomendando para todo el mundo, es mi contexto, yo me siento cómodo así, me gusta trabajar la mañana del tirón sin tener que pararme a pensar que tengo que comer y generalmente esa primera comida que hago es la que hago después de entrenar y me siento bien así y luego después de ese momento distribuyo la ingesta en 3 momentos durante la tarde-noche. Eh, eh, Repito, no es que lo esté recomendando para todo el mundo, sino que a mí, en este momento, a día de hoy, me encuentro bien con esa pauta. Sí, a mí también me pasa que me cuesta comer un poco más en verano. No sé por qué. Yo creo que es aleatorio. Luego otra cosa de la que se habla bastante y que se ha empezado a reconocer como algo que importa, el tema de la microbiota, la importancia que tiene y cómo podemos mejorarla. Poco puedo darte información sobre esto, no es un aspecto sobre el que yo haya investigado mucho. He leído muy poquito sobre eso. Sí que sé que de momento el conocimiento que tenemos acerca de la influencia de la microbiota sobre otros aspectos de salud, ese conocimiento es limitado. Sí que es cierto que cada vez es mayor, cada vez hay más interacción y más conocimiento sobre ello, pero ya te digo, no es un tema sobre el que yo haya investigado demasiado y prefiero no darte una respuesta que sea errónea porque te digo que mi conocimiento sobre eso es muy limitado. Yo algo que vi últimamente sobre el tema que me llamó bastante la atención, quizás es algo desagradable para algunos de los que lo estéis escuchando, pero bueno, en ratas se probó hacer trasplante de heces entre ratas que estaban mal metabólicamente y ganaban mucho peso, pues a esas les trasplantaban, por así decirlo, las heces de ratas que estaban bien metabólicamente y automáticamente con esa nueva microbiota empezaban a perder peso, simplemente con esa distinta microbiota, porque por así decirlo, yo creo que el cuerpo les pedía otra cosa, porque al final la microbiota domina muchísimo y yo no sé exactamente todos los mecanismos que van más allá de eso, pero me llamó bastante la atención. Y luego otro en el que se utilizaba la microbiota de atletas de resistencia de élite, que conseguían, por así decirlo, resistir mucho más corriendo, y se les detectó a estos atletas que tenían una bacteria específica distinta
que se relacionaba con estas poblaciones, se la administraron oralmente a otra población que no eran tan buenos en la resistencia y les hacía que aguantaran más tiempo corriendo. Así que tiene como muchas funciones de las que no nos damos cuenta, pero que pueden ser muy interesantes, y será muy interesante ver todos los estudios y todo lo que se va sacando de la microbiota. Sí, seguramente. Conozco esos trabajos de los que has mencionado, ese trasplante fecal. He leído alguno que otro. No quiero meter la pata, pero creo que hay alguna investigación que se han hecho en humanos de ese tipo de intervenciones. Y bueno, es curioso lo que comentas de la mejora del rendimiento con un trasplante de esa población bacteriana, ¿no? Seguramente en los próximos años tengamos mucha más información, porque a día de hoy parece que hay un boom de investigación sobre este campo. Sí, además es que la microbiota está súper relacionada con todo lo que es, lógicamente, el sistema digestivo e intestinal, y es que eso es. Y Sistema es que es inmune en el también. intestino donde tenemos la segunda mayor congregación de neuronas, que es el sistema nervioso entérico. Por lo que es que funciones de todo tipo están relacionadas con el tipo de bacterias que tenemos nosotros. Incluso el estado de ánimo. O sea, es totalmente una cantidad ingente de funciones. Totalmente de acuerdo. Ya te digo, es un campo súper interesante del que entiendo que de momento se sabe bastante poco, pero que bueno, seguramente tendremos mucho más información a futuro. Vale, moviéndonos a otra... Mm. Bueno, Y yo de lo que sé, sigue. antes de movernos, lo que sé como recomendación práctica, que por lo general consumir bastantes verduras de muchos tipos distintos ayudan a la diversidad de bacteria intestinal, y esto puede ser bastante beneficioso, ya que tienen fibras fermentables que se convierten en bacteria intestinal, o que favorecen la aparición de bacteria intestinal, que comparado con, por ejemplo, otras fibras como la fibra de algunos cereales que son no solubles, es decir, que no se fermentan, puede ser más interesante, y es una fibra que cuenta más que la fibra de los cereales para eso. Es decir, que se le considera la fibra que es sana, o de la fibra que se habla que el consumo alto de fibra da mejores indicadores de salud. Por dar una recomendación de profesional que pilota mucho este tema, por ejemplo, Virginia Gómez, que es dietista y nutricionista. Ella es especialista solamente en digestivo, y en su cuenta de Twitter ella publica un montón de cositas interesantes sobre microbiota, sobre patologías digestivas, y la verdad es que es muy interesante. De hecho, tiene con otra compañera, que no recuerdo su nombre, tienen una academia de formación donde solamente tratan temas de digestivo. Así que bueno, por dejar una recomendación por ahí, pues si alguien quiere profundizar en Vale. el tema. Ahora sí, moviéndonos Genial. a otro tema, quería plantear el porcentaje graso corporal. ¿Cuánto de importante es? ¿Se puede estar sano teniendo un alto porcentaje? Define alto. Más de 20, por ejemplo. O de Eh, 25. Claro, sí, más de 25. claro, imagínate. Vamos a poner un ejemplo extremo. Un luchador de sumo es un atleta que tiene un volumen de entrenamiento muy alto en periodo competitivo, pero que sufre cuando se retira de su disciplina deportiva de un montón de problemas de salud derivados de bueno, ese porcentaje graso elevado, como uno de los factores que condiciona su salud metabólica. Entonces, es un ejemplo que me parece súper interesante, que pone mucho Francis Holloway en los cursos que él hace, y que es como un ejemplo muy curioso de que cuando se acaba la vida competitiva de un atleta que requiere para su disciplina estar en ese punto de forma más voluminoso a nivel de porcentaje graso, la salud se desploma cuando termina, cuando acaba ese volumen de entrenamiento. Entonces, en esta respuesta daría mucho más importante a lo que nos movemos, a cuánto nos movemos, qué cantidad de masa muscular tenemos, qué tan funcional es, antes que calificar a las personas de más saludable o menos saludable en función al número del porcentaje graso que creen estimar, porque luego esas otras, es decir,
para averiguar ese número tenemos diferentes formas de medirlo de forma indirecta, como la antropometría, por ejemplo, pero al final no dejan de ser diferentes aproximaciones en base a bases de datos publicadas, con lo cual dejarnos llevar solamente por ese número creo que es algo limitante. Entonces, en mi opinión, por lo que yo he leído a día de hoy, mi opinión es que es probable que disfrutemos de una mejor salud presente y futura con un porcentaje de grasa medianamente reducido, entre 15, 20 en los hombres, 25, 30 en las mujeres, pero siempre y cuando la actividad física y el entrenamiento sean una constante. Si esas dos variables segundas que he mencionado fallan, lo de antes no sirve para nada. Sí, muy interesante, porque para ciertas disciplinas, por ejemplo, yo practico powerlifting, entrenamiento de fuerza, y sí que es verdad que para competir, si eres un atleta natural y no puedes llegar a la zona de kilos que te corresponde a la altura, que suele ser 20 kilos más que la altura, o entre 10 y 20 o 30 kilos más que la altura, hay que rellenarlo con grasa, por así decirlo, y estar en un porcentaje de grasa más alto para tener mejores palancas y mejores estructuras. Claro. Y claro, al final eso es salud. Quizás no es lo más saludable, pero te da rendimiento en el deporte. Sí. Entonces cada caso concreto es diferente. Al menos sí que si se hace ejercicio y estás sano y sigues haciendo cardio y todas esas cosas, pues va a ser más favorable que una persona que no hace ejercicio y está en ese porcentaje de grasa. Claro, o sea, en tu caso particular, ¿por qué querrías tener un 10% de grasa si eso no tiene ninguna ventaja en tu ámbito competitivo? No tiene ningún sentido. Seguramente vaya en detrimento de tu rendimiento, de tu progreso y del momento en el que tengas que competir, con lo cual tiene poco sentido aspirar a eso cuando tu objetivo es de mejora del rendimiento. Si eres una persona que compite a nivel estético, pues no te queda otra que presentar un porcentaje graso muy bajo sobre la tarima, porque es lo que va a valorar el jurado en este caso, con lo cual, como tú acabas de comentar, contextos y a partir de ahí puedes trabajar. Pero el debate este actual que existe de calificar a las personas de más o menos saludables por el tipo de físico o porcentaje graso que tengan, me parece un debate estéril, me parece que no conduce a absolutamente nada, porque no está lanzando el mensaje más importante, que es cuánto te estás moviendo y cuánto estás entrenando, que eso no se pregunta. Claro. Y además habría que ver los indicadores un poco metabólicos y los indicadores de analíticas y ver si realmente es así. Porque es muy fácil decir, bueno, este tiene un poco más de grasa, va a estar peor. Igual tiene una analítica perfecta y unos indicadores perfectos. Entonces yo creo que habría que fijarnos más en datos tangibles que en apariencia y este tipo de Hablando cosas. también de grasa... por dar otra recomendación. No, que iba a cambiar. No, solamente sí. por recomendar a alguien que creo que es quien más sabe de obesidad en España y es Walter Suárez Carmona, que quien quiera profundizar, pues que investigue su trabajo porque es increíble y constantemente habla sobre ese tema, así que seguramente les va a interesar sus publicaciones porque hablan justamente de este tipo de cosas, ¿no? Existe el sujeto metabólicamente sano con sobrepeso, con obesidad, muy interesante siempre lo que Yo quería seguir hablando de... Estoy apuntando todas las recomendaciones que nos das, ¿eh? Tengo aquí una libreta, estoy apuntando todo. Walter es un genio, ¿eh? Pero es una cosa loca. Yo quería seguir hablando de grasa, pero en este caso de grasa saturada. ¿Es tan mala realmente como la pintamos? Depende de la fuente. Yo diría que depende de la fuente. Es decir, hay históricamente una demonización hacia este perfil de grasas cuando al final deberíamos apuntar hacia otro lado, ¿no? Hacia estas grasas que son las conocidas como grasas trans, que son aquellas grasas hidrogenadas que forman o formaban parte de algunos productos que encontramos en el supermercado. Es probable que haya grasas saturadas que sean procedentes de alimentos con un contenido magro como puede ser carnes o como podrían ser lácteos,
no estarían dentro de lo que yo calificaría como una grasa a la que deberíamos tenerles miedo, siempre y cuando al final estamos priorizando, como comentábamos antes, la calidad del alimento por encima de lo que contiene. Sí que parece que hay ciertos trabajos que indican que aquellas pautas dietéticas que tienen un contenido mayor en grasas poliinsaturadas parece ser que ofrecen mejores marcadores de salud, pero al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta de dónde procede esos perfiles grasos, de dónde los obtenemos, y no clasificar solamente a los alimentos de tiene esto, tiene esto y tiene esto. Al final es mejor observar el patrón y es que comemos comida, no comemos nutrientes de forma aislada. Entonces al final cuesta un poco entender eso, ¿no? Claro. Yo también sobre esto vi un estudio, no sé si tú lo habrás visto, de que el consumo de simplemente alimentos con grasas saturadas sin nada más no empeoraba los marcadores de colesterol ni triglicéridos, pero la grasa saturada combinada con azúcares aumentaba, es decir, empeoraba todos los medidores de triglicéridos, LDL y todos los marcadores con una mala salud cardiovascular. Entonces también sería interesante incluirlas con verduras o con algo que no sea azucarado por esta combinación, o es decir, ¿esta combinación importa realmente? ¿Tú crees que esta combinación de consumirlas solas o no consumirlas con carbohidratos importa? Hombre, piensa que ahora mismo la distinción que acabas de hacer es consumo alimentos ricos en grasas saturadas de forma aislada, no pasa nada teóricamente, pero cuando los combino con otro tipo de nutrientes que quizás son menos recomendables, se disparan marcadores que no son tan potencialmente saludables. Al final podríamos llegar a la conclusión de que el problema no estaría en el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas. También habría que ver cuáles son las cantidades que se observaron o que ingirieron los participantes de ese estudio y aislar realmente si esos cambios en los perfiles de salud o diferentes marcadores se debieron solamente a ese cambio dietético y si se aisló ese factor de forma estricta y bien controlada. Por dar una recomendación más, Esteban Larronde, cardiólogo, está constantemente hablando en su perfil de Twitter justamente de eso. Él habla muchísimo sobre colesterol, sobre perfil lipídico, sobre si las grasas saturadas pueden ser más, menos, porque ahora no mucho, pero hace un año atrás hubo un debate interesante sobre ese tema porque se publicaron como varios trabajos de revisión muy seguidos y hubo debate interesante sobre eso. También hay un artículo en la página web de examine.com que habla también justamente de eso y es bastante extenso. Pero Esteban Larronde está siempre hablando justamente sobre eso, y sabe mucho, pero mucho. Joder, es una pasada todas las recomendaciones que nos estás dando, es decir, después de este podcast vamos a tener material para estudiar de sobra y vamos a ser unos expertos de este tema. Parece increíble todas las referencias que tienes, es una pasada, la verdad. Luego, me gustaría que me dijeras lo que opinas de esta afirmación. Comemos más que nunca y tenemos más deficiencias nutricionales que nunca. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos remediar esto? Claro, piensa que si en el primer mundo, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo son problemas del primer mundo, donde tenemos acceso, en la mayor parte de los casos, a comida sin una restricción severa en la que no podamos llegar a determinados umbrales energéticos. Si la densidad nutricional de nuestra dieta es pobre, pero el valor energético de la misma es alto, la variable que nos queda, que está mal, entre comillas, es la selección de alimentos. Estamos seleccionando alimentos que aportan mucha energía, pero que aportan pocos nutrientes. Seguramente esas pautas dietéticas son muy poco saciantes, son muy pobres en proteínas, son muy pobres en fibras, son muy pobres en micros, y es mucho más probable que este tipo de personas presenten según qué déficit nutricional a medio o largo plazo. Entonces, ¿tenemos acceso a un montón de comida? Sí, pero es que tenemos acceso cada vez más a un montón de comida que es superflua. La comida de verdad, de siempre, siempre ha estado ahí, nunca ha cambiado. Siempre ha habido frutas, siempre ha habido verduras,
Ahora hay frutas y verduras fuera de su temporada original que podemos disfrutar todo el año, que esto es otra cosa diferente, pero al final siempre hemos dispuesto de las materias primas originales, ¿no? O sea, tubérculos, legumbres, fuentes de cereales, carnes y pescados de calidad, mariscos, frutas, verduras, hortalizas. Lo que hay cada vez más en los lineales de supermercados son alimentos en cajas. Y la gente cada vez compra más alimentos en cajas porque se comen más rápido, porque no requieren tiempo de elaboración. Y si encima, según qué industrias nos venden que son igual de geniales, igual de saludables y encima son más baratos y requieren menos tiempo de preparar, yo no sé, pero seguramente un padre o una madre de familia opte por estos alimentos pensando que realmente está haciendo las cosas muy bien y que encima ahorra tiempo y dinero en la cesta de la compra. Es que no le veo fisuras al plan. Evidentemente, luego ves el trasfondo y seguramente ahí está mal y hay según qué alimentos que habría que seleccionar mejor. Pero es que tal como está planteada la cosa, es que, como decíamos antes, es que es muy Sí. fácil comer mal. Sal a la calle, mira los escaparates de las cafeterías. No sé, o sea, es que es muy fácil comer mucho mal y gastarse poco dinero encima en comer mal. Es que es muy fácil. Hay mucho marketing detrás. Es que Sí, encima muy de está rica acuerdo. esa comida. La peor comida es la más barata y la mejor comida es la más cara. Imagínate, o sea, ¿has visto esa famosa palmera de chocolate del Mercadona que tiene 450 gramos de producto y creo que el total tiene como unas 2.300, unas 2.400 kilocalorías? Estoy seguro de que sería muy fácil por una persona cualquiera, quizás no comerse la entera, pero sí la mitad. Fácil. Pero seguramente dentro de poquito tiempo tendrías Sí. hambre de comer otras cosas. Y esa palmera vale, creo que vale, aquí en Canarias, vale 1,60. 1,60. 2.500 calorías por 1,60. Un día Y entero. encima seguramente está buena. Yo no la he probado, pero seguramente está riquísima. Ah, comparamos con un plato Como de para no comer. verduras. Es que Claro. podríamos pensar que el azúcar es directamente una droga a la que mucha gente está súper adicta. Es complejo, hay según qué autores y según qué trabajos por ahí que han calificado alimentos ricos en la combinación entre azúcares, grasas y potenciadores de sabor, como puede ser la sal, por ejemplo, como adictivos, ¿no? Creo que es complejo hablar de adicción, porque al final cuando hablamos de adicción nos vienen a la mente otros tipos de adicciones que seguramente sean mucho más serias o que representan un problema de salud mucho más a corto plazo, porque nadie experimenta problemas de salud inmediatos, negativos, por comer mal. Es seguramente esos problemas o esa asociación negativa lo verás a largo plazo. Entonces es muy difícil valorar si estamos haciendo las cosas bien cuando los alimentos que comemos están buenos, son palatables, son baratos, aparentemente no producen ningún tipo de malestar inmediato, no producen ninguna toxificación alimentaria, son seguros y solo vemos esas consecuencias a largo plazo y luego esas consecuencias es difícil atribuirlas a esa mala alimentación porque hay otro montón de cosas que hacemos durante el día que no es solamente comer. Entonces al final es difícil decirle a alguien, Claro. mira, es que lo que estás comiendo, lo que estás poniendo en tu plato te predispone a padecer enfermedades. Es difícil decirle eso a la gente, es complicado, ¿eh? No, mira, ¿cuándo? No lo sé, pero en un futuro. Ah, vale, pues ahora Sí, me como la palmera, que está buena. Claro. sin duda. Vamos con algunas recomendaciones. No sé si tú tienes recomendaciones sobre algunos suplementos que pienses que pueden ser beneficiosos y están científicamente probados. Suplementos que recomendarías a cualquier persona. Am, si hablamos de un suplemento que yo seguramente recomendaría a casi cualquier persona, en casi cualquier grupo de edad, sería la creatina. Porque es un suplemento que está tremendamente estudiado, y ya no solamente porque sabemos que mejora el rendimiento, porque sabemos que tiene influencias positivas sobre la recomposición corporal, sino que también tenemos datos
de que funciona, parece ser muy bien en el adulto mayor. También sabemos que tiene ciertos beneficios a nivel cognitivo en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, también en poblaciones de adultos mayores, con lo cual creo que es un suplemento que cada vez muestra más beneficios. Si habláramos de otro, estrictamente hablando de rendimiento deportivo, también hablamos, por ejemplo, de la cafeína, que creo que junto con la creatina el suplemento más estudiado, con más bibliografía a sus espaldas, bibliografía que apunta a que es efectiva en el objetivo con el que se usa, que es mejora del rendimiento. Y a partir de ahí podríamos recomendar pues otros suplementos que estarían dentro de la categoría A, por ejemplo, del Instituto Australiano del Deporte, o dentro de la categoría de suplementos recomendados por la ISSN, por ejemplo, y hablamos siempre de los mismos: cafeína, creatina, hablamos también, por ejemplo, de betalanina, que también parece ser que hay literatura muy interesante en la mejora del rendimiento, en deportes intermitentes, como puede ser, por ejemplo, disciplinas como el CrossFit. También meteríamos ahí suplementos donde cada vez tenemos más trabajos, como los nitratos de la remolacha, también en mejoras del rendimiento, y algún suplemento más, siempre dentro de esas categorías de suplementos que han mostrado evidencia científica. Luego tendríamos otras categorías con suplementos que tienen resultados mixtos, y hay categorías en las que directamente nos dicen que son suplementos en los que no deberíamos gastarnos nunca nuestro dinero. Entonces es tan fácil como ir, por ejemplo, a la página de la IS, de Instituto Australiano del Deporte, y ver las 4 categorías, y a partir de ahí delimitar: 1, qué disciplina deportiva nos estamos dedicando; 2, si el suplemento va a beneficiarnos en esa disciplina deportiva; 3, si podemos asumir el precio de ese suplemento; y 4, valorar si lo compro o no lo compro y suplementar. Y listo. Pero aquí hay poco que inventar. Es decir, hay entidades que nos dan clasificaciones oficiales en base a la literatura disponible. ¿Por qué no ir directamente a esas entidades, ver qué nos dicen, en lugar de estar nosotros elucubrando si este puede ser mejor, si este no? No, mire, es que tenemos datos y están publicados. Vamos a los datos. Qué bueno. Listo. Y con respecto a aquellas personas que quizá les cueste comer bien, ¿qué consejo podrías darle en cuanto a hábitos, por ejemplo, o organización para tener una alimentación más saludable? Define comer bien. Comer bien. Muy buena pregunta, la verdad. Es que es difícil. Es difícil. ¿Qué es comer bien? ¿Significa comer bien que nunca me puedo comer esa palmera de chocolate del Mercadona de la que hablábamos antes? Pues no lo sé. Depende del contexto. Es decir, vale, entiendo que estamos hablando de una alimentación que todos podríamos entender por saludable, basada en la mayor parte alimentos sin procesar, materias primas de calidad, en la medida en que nuestro presupuesto económico nos permite acceder a esos alimentos, y tratando de limitar en la mayor parte de lo posible aquellos alimentos que todos sabemos que son ultraprocesados, porque los donuts de chocolate no crecen en los árboles. Entonces, a partir de ahí, creo que lo más fácil es, como comentaba al principio, ¿en qué fallamos? Es decir, tenemos una silla que tiene 4 patas. ¿Cuál de las patas es la más corta? ¿De cuál de las patas es más probable que si yo me siento me voy a caer? Vamos a trabajar primero ahí. Es decir, hay personas que tienen una alimentación diaria súper buena todo el día, pero que la última comida del día, la de la noche, es un desastre, por ejemplo. Y eso lo veo un montón en consulta. Y eso está asociado a que la mayor parte de las personas, en nuestro contexto, tenemos trabajos diurnos, estrés durante el día, y ese último momento del día se relaciona con tranquilidad, esparcimiento. Tengo poco tiempo, no quiero cocinar, no he planificado nada y recurro a alimentos que son placenteros y que al fin y al cabo me va a costar muy poco tiempo invertir para recibir la recompensa que me produce comérmelo. De la misma forma, también pasa que hay personas que tienen un patrón semanal muy bueno y que el fin de semana es un desastre. Entonces, al final es, ¿qué es lo que, entre comillas, te falla en tu caso particular? Vamos a atacar ahí para ir mejorando poco a poco hasta encontrar qué es para ti comer bien. O sea, cómo podemos minimizar lo que quizás no está tan bien
y cómo podemos potenciar o introducir aquellas cosas que de repente desconoces que se podían hacer o desconocías que hay platos que puedes preparar en 10 minutos con muy pocos recursos y no tendrás que recurrir constantemente a esas comidas preparadas que cada vez hay más empresas que te llevan a tu casa en 5 minutos, en 10 minutos, un plato preparado por muy poco dinero. Es que luego volvemos a lo mismo de antes. La mayor parte de la gente falla en la organización porque su despensa es un desastre. Si tu despensa es un desastre, es probable que abras la nevera, abras el armario y digas, aquí no hay nada que me guste comer ahora. Pero ¿quién lo tiene? Pues la empresa de turno que me vende lo que yo quiera, que encima está rico, es barato, me lo como viendo una película, que mañana tengo que ir a trabajar otra vez. Al final es que son un montón de factores. Hay personas que... por ejemplo, último ejemplo, hay personas que solamente mejorando su desayuno, que es la primera comida del día y para muchas personas también la peor, la más desastrosa, seguramente mejorarían en un montón de aspectos. Entonces es ver qué es lo que está yendo no muy bien y qué se puede hacer para adaptarlo / mejorarlo. Finalmente, ya que sabemos que te encanta este tema de los libros, te queríamos preguntar sobre recomendaciones de tus libros favoritos, tanto quizá en el ámbito de nutrición, entrenamiento, como en el ámbito personal, los libros que más te han influido o que más te han gustado. Es difícil. Hay una frase que dice Marcos Vázquez que me gusta un montón y siempre dice lo mismo cada vez que le hacen esta pregunta y me voy a apropiar de su respuesta. Marcos siempre dice que un libro es como un fármaco o como un medicamento. O como un suplemento. Dime en qué estás interesado y te puedo recomendar aquel libro que está relacionado con tu interés. O dime qué patología padeces y te podré recomendar, en este caso, el profesional que pueda hacerlo, aquel fármaco que seguramente esté acorde a la mejora de tu sintomatología. Entonces, al final es ¿qué te interesa? Y a partir de ahí pues elaborar una recomendación personalizada. Pero si te tuvieras que mojar en libros que te han gustado simplemente a ti, la recomendación solo para ti, libros que creas que te han influido o te han gustado a ti. Hay un libro que siempre recomiendo a todo el mundo que lea porque su autor es muy bueno, habla muy bien, tiene una newsletter que es genial, que envía todas las semanas y que es James Clear. Seguramente ustedes ya lo conocen. Es muy bueno en lo que hace, habla muy bien, tiene un libro que es Hábitos Atómicos, que lo tenemos traducido al castellano, que es muy fácil de leer, que tiene un montón de herramientas prácticas y que habla de forma muy llana y muy sencilla sobre cómo implementar esto que conocemos como hábitos, o cómo desarrollarlos, cómo madurarlos, cómo construirlos. Es un libro que cualquier persona que lo lea va a llevarse algo bueno. Es un libro que siempre te va a aportar algo interesante. No es un libro que te produzca rechazo o del que no vayas a obtener algo interesante. Para mí es una inversión segura, en mi opinión. Así como, por ejemplo, si tengo que nombrar un segundo, una inversión segura, hay una frase que me dijo un amigo hace unos días que lo terminó de leer y me dijo, leer este libro te da años de vida, me dijo. Y es el libro de Marcos Vázquez, Invicto. Es un pedazo de libro donde Marcos habla sobre la filosofía estoica y cómo diferentes preceptos de esta forma de pensar tiene aplicación a día de hoy, como la psicología ha modernizado estos conceptos para aplicarlo en consulta a día de hoy. Y estoy totalmente de acuerdo con José en lo que comenta, que es un libro que te da vida, porque te da una forma, creo, distinta de observar el mundo, de interpretar según qué cosas, de afrontar según qué aspectos y cómo madurar algunos pensamientos que generalmente tenemos como muy difusos. Así que 2 libros que estoy seguro de que si alguien los compra, nadie me va a decir, me mentiste, me dijiste que estos libros eran buenos y no lo son. Son esos dos, pero seguro, seguro. Y luego he leído otros libros que son porquería, pero esos hace dos, poco no. Justo además Antonio y yo hablamos del libro de Marcos y es que yo de verdad que no he gastado tanto subrayador en un libro en mi vida, ni en libros de textos, es que es una pasada, frase tras frase se supera. Y es que encima Marcos escribe muy bien.
Marcos redacta muy bien, él usa las palabras, en mi opinión, las palabras justas para decir lo que quiere decir. Me parece que es un fenómeno. Escribe muy, muy, muy bien. Y ese libro no tiene desperdicio desde la primera página hasta la última. Totalmente. Pues me compraré ambos, la verdad. Sobre hábitos, yo últimamente he descubierto una cosa súper interesante que le he comentado justo a Pascu antes, de un autor que es experto en influencia, que se llama B.J. Fogg, que ha inventado unos hábitos que se llaman Tiny Habits, hábitos enanos, y es básicamente hábitos en los que tú te pones el listón ultra bajo. Es decir, hábitos como, por ejemplo, leer una frase al día después de levantarte, o meditar 10 segundos al día después de levantarte. Y es que son unos hábitos que van mucho con la psicología humana de aumentar la motivación, porque son tan fáciles de hacer, es tan fácil leer una frase que lo haces al momento y tu motivación es súper alta de hacerlo, entonces lo haces. Y ya una vez que comienzas a empezar el hábito de leer una frase, seguramente te apetecerá leer más y acabas leyendo más. Y si, por ejemplo, tienes un día súper ocupado, leerás la frase, que es súper fácil de leer, y así podrás incluir poco a poco hábitos que te hagan bien. Y lo he empezado a implementar hace poco y la verdad es que me parece un concepto que es una pasada y que estoy siendo mucho más productivo gracias a ello, poniéndome el listón todavía más bajo, porque muchas veces hay cosas que no hacemos por el hecho de decir, joder, me he propuesto unas expectativas súper altas y hacer algo bastante difícil, entonces como veo que no lo voy a poder meter en mi día a día, al final no lo acabo haciendo. Claro, pero el problema no es el hábito en sí, sino la expectativa que tú generas ante algo que es muy grande y que requiere de una práctica constante y repetitiva para desarrollar un proyecto que sea grande a largo plazo. Entonces, tiene mucho sentido implementar pequeños hábitos en el día a día que seguramente, como tú comentas, si tú te tiras al suelo y haces una flexión, probablemente acabes haciendo 2 o 5 o 10 o las que puedas. Seguramente si tienes el hábito de aparecer delante de la puerta del gimnasio, seguramente seas muy cafre para darte la vuelta y volverte. Entonces al final creo que más que hacer cosas en pequeño es, a ver cómo lo digo, establecer el entorno adecuado para hacer ese tipo de cosas. Entonces, de esto James Clear habla también en su libro. Él propone diferentes formas como el apilamiento de hábitos, hacer un hábito que te gusta junto con uno que no te gusta, uno antes, otro después, cosas que también han hablado otros autores de otros libros. Independientemente de las estrategias que te pongan en contexto de hacer algo, creo que lo importante es que ningún libro, como comentábamos antes, te va a dar la herramienta perfecta que te funciona a ti. Te puede dar un consejo puntual que tú puedes poner en práctica y a partir de ahí establecer tu propia rutina. Pero cuando alguien me pregunta ¿cuál es el libro que recomendarías y que me va a ayudar? No, ninguno, perdona, no sirve. Si estás buscando eso, no sirve. No, o sea, lo que tú estás buscando es un milagro y eso no existe. Analiza tu contexto y a partir de ahí, cuando sepas en qué tienes que mejorar, ya podrás buscar estrategias y leer libros que de repente te aporten herramientas que te ayuden a mejorar ese aspecto en el que cojeas. Pero es que mucha gente anda buscando la pastilla mágica. Sí, justamente eso, la pastilla mágica. Y que no hay, que es que no hay. Pero es que para nada hay pastillas mágicas, es que no existen. Pero queremos el único libro, el único ejercicio que mejora esta capacidad. Queremos la única dieta, queremos el alimento que... esa parte. Porque si le decimos a la gente, no, mira, es que es un todo, es que se trata de hacer y poco a poco hacer cada vez más. No. A mí dime ya lo que tengo que hacer hoy para ver resultados mañana. Pues lo siento, pero no tengo esa respuesta. Pues llegados hasta aquí, Darío, pues bueno, yo creo que... tú y luego continúo. Sí, que yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo que teníamos propuesto hablar. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Todo el conocimiento que tienes al respecto. A todos los que estén escuchando esto, os recomiendo que le sigáis en Instagram, que hace publicaciones súper interesantes de todo tipo de temas relacionados con esto, con el ejercicio, con la nutrición, que sigáis su página web y que si os ha convencido, contratéis sus servicios, porque seguro que os atiende genial y
y os trata como un gran profesional. Y en la descripción os dejaremos todos los recursos de los que hablemos, los que hemos hablado en este podcast, para que podáis ver más al respecto, informaros más al respecto, tanto los libros que ha recomendado Darío. Yo quería en primer lugar agradecerte que hayas podido sacar este ratito para hablar con nosotros. Han sido casi 2 horas y eres una persona muy ocupada y quería simplemente agradecerte eso. Pero luego también agradecerte todo lo que haces externo en redes sociales, por ejemplo, lo humilde que eres, todo lo que transmites, toda la información que gratuitamente aportas, porque te llevo siguiendo mucho tiempo, además eres una persona que tiene muchísimos seguidores, muchísimas visitas, y siempre que te he preguntado o por algún consejo o algún libro o alguna cosa, siempre me has contestado y de verdad que se agradece mucho. Y al margen de eso, yo, bueno, es mi trayectoria personal. Estoy estudiando biotecnología y me gusta mucho la rama investigadora y también la divulgativa. Y seguir a personas como tú, la verdad es que me encanta y que, aparte de que aportáis un montón a toda la sociedad, inspiráis muchísimo a todos los jóvenes. O sea que también te quería agradecer eso. De verdad es que si antes comentaba esa frase que me dijo mi amigo José hace unos días de que hay ciertos libros que leerlos te dan vida, para mí estos momentos también te la dan. Yo tengo que agradecerles a ustedes, Antonio y Alex, por haberme permitido estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde. Pedir disculpas si he metido la pata en alguna respuesta, que seguramente he dicho alguna tontería en más de una. Pero bueno, supongo que esto es un proceso de aprendizaje. Seguramente si habláramos de todos estos temas dentro de un año, todos tendríamos opiniones seguramente no iguales, habrían evolucionado. Así que el placer ha sido mío. Gracias a ustedes por esta charla y de verdad que para cuando lo necesiten, en la medida de lo posible, pueden contar conmigo para lo que sea. Gracias. Muchas gracias a ti.